Bueno, pues buenos días, tardes, noches, según estén ustedes en su casita viendo el video. Hoy, al momento de grabar esto, es un día martes que promete bastante porque en Guerrero estamos entrando a semáforo verde, aunque supuestamente es puro milagro de elecciones, pero el día promete mucho, el mes, hay cositas que están tomando su rumbo. Estamos ya con el tercer episodio del podcast y hoy estamos con una amiga mía que es actriz, licenciada en artes, estudiante de maestría. ¿En qué? Sí, ¿verdad? Voy a entrar a la Puede maestría, entrar a la pero... maestría todavía, licenciada en artes, futura maestra, que es actriz, ha vivido del teatro, ha tratado de llevar el teatro a unos límites laborales, expresivos, personales, sociales quizá. Y vamos a hablar un poco de cómo a veces el teatro repercute más allá en nuestra persona, en una sociedad, cómo es formarse como actriz, qué implicaciones tiene y cosas que vayan saliendo pues en la plática, ¿no? Vamos a escuchar a Laura Zorrilla, se va a presentar ella. Vamos a escuchar quién es Laura Zorrilla y por qué está aquí. Porque yo invité a otra persona, pero no llegó, me mandaron. No, es cierto. ¿Quién eres, Laura? ¿Quién soy? Pues soy yo. ¿O eres tú? Híjole, pues hablar de Laura Zorrilla es hablar de mil cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Tanto Laura la amiga, Laura la actriz. eh, Me considero una persona muy loca, una mujer muy liberal, que ama y le apasiona el teatro, las artes en general. El teatro es mi especialidad. Y pues creo que una persona relajada, libre, feliz, creo. Hasta donde alcanzan a comprender, ¿no? La felicidad. ¿Por qué eres actriz, Laura? ¿Cómo fue que iniciaste a ser ¿Por qué? actriz? ¿Por qué soy actriz y cómo inicié? Fue muy chistoso, fíjate, porque yo no pensaba ser actriz. Justo hoy en la mañana me hicieron esa misma pregunta. Cuando yo entré a la prepa, en ese momento yo quería ser comunicóloga como mi papá. Mi papá, bueno, varios lo conocen, tú lo conoces, es comunicólogo. Y cuando yo entré a la prepa, mi sueño en ese momento era estudiar comunicaciones, ¿no? Y de pronto la maestra Guadalupe Ayala, que es maestra de teatro allá en Iguala, daba clases en la preparatoria 24 de febrero y un día entró al salón y nos dijo, oye, vamos a tener un taller de teatro, pues que quien se quiere inscribir, chalala. Y yo dije, pues qué padre, porque en ese momento yo no pensaba dedicarme al teatro, pero sí decía, bueno, el teatro me va a ayudar para la fluidez, para hablar, cuando me toque estar en radio, en televisión, etcétera, ¿no? Entonces yo lo veía como una herramienta que podía apoyar mi carrera de comunicóloga. Okay. Y de pronto entré al mundo del teatro y empezamos con los ensayos. Todavía me acuerdo, la primera obra que ensayamos se llama Romeo y Julieta, acto tercero, escena quinta. Y me empezó a gustar, empecé a jugar mucho con el teatro y el día de la primera función, el día de la primera presentación, que de pronto ahí también hubo como un error en la presentación porque el compañero se le olvidó y de pronto fue en mi primera presentación improvisar y sacar la función. Terminó la función y escuchar el aplauso del público fue así como una cachetada, ¿sabes? ¡Pua! Fue cuando dije, de aquí soy. O sea, ya entonces empezó a cambiar mi visión hacia el teatro. Todavía tenía como esta cosquillita de estudiar comunicaciones, pero ya el teatro ya me había como envuelto, ¿no? Ya te Eso había a principios de atrapado. la preparatoria. Y de pronto, pues en el mismo taller, además de verlo como hobby, a lo mejor en aquel entonces, pues traía yo muchas situaciones personales, emocionales mías que no había superado o que estaba como en ese proceso y que de pronto también fue como una especie de terapia, ¿no? Como de soltar y sacar muchas emociones que yo tenía guardadas. Entonces me gustó, me enamoré en ese momento del teatro y dije, ok, de hobby, lo voy a seguir de hobby. Estuve los 3 años de la preparatoria haciendo teatro con la maestra Guadalupe Ayala. Tres Y años en la prepa. sí, los 3 años de la prepa que desde que ella abrió el taller, pues ahí Ok. me metí a ensartar, ¿no? Y cuando el día que yo tomo la decisión de dedicarme profesionalmente al teatro, es justamente cuando la maestra Lupita me invita a hacer monólogos de la vagina con ella, ¿no? Ella tenía ya el montaje hecho con otras dos actrices, le queda mal una actriz como un mes antes, 3 semanas antes de la función y me dice, oye, te quiero en el elenco. Y de pronto fue así como de, ay Dios, no sabía yo ni qué decir porque por un lado me halagaba que la maestra me dijera eso y por otro lado me daba terror, ¿sabes? Sí. De decir, bueno, pues voy a estar con Luz María Rendón y con Guadalupe Ayala, que las dos son egresadas de la escuela de teatro y que tienen toda una carrera y yo, pues pobre niña, apenas va empezando como a aprender, ¿no? Ujú. Entonces, la maestra Lupita confió en mí y saqué la chamba, ¿no?
y me gustó tanto que dije, pues yo qué hago pensando en otras carreras y yo lo que tengo que hacer es dedicarme al teatro, ¿no? Sí, Entonces ya fue el momento en el que yo dije, ya, va y otras cosas, va yo tengo comunicación. que dedicarme al teatro. Sí, sí. Ok, entonces de lleno te empieza un taller y haces clic, ¿no? Y te quedas ahí. Sí, Y, te y digo que fue chistoso porque no pensaba yo, no nunca te pensaba yo pasó por la hacer, mente que el teatro fuera a ser algo para ti, ¿no? ¿No? no, 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 en ese momento no, hasta Ujú, que hice, porque todavía cuando empecé a hacerlo y que hacíamos algunas obrillas ahí, decía yo, bueno, como un hobby, como un pasatiempo, pues está padre, ¿no? Y esta ujú. chamaca, es la prepa, necesitas algo que hacer, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Y de pronto ya con monólogos de la vagina fue, no, es que tu onda está aquí, dedícate 100% a hacer esto, ¿para qué buscas otra cosa si es esto lo que necesitas? Ya. Ahorita nos hablas tantito de los monólogos, ¿no? Por ahí hay unas historias que son bastante conmovedoras, impactantes y que tienen como mucha, ¿cómo decirlo? Mucha repercusión en quien las escucha, ¿no? Yo he visto de primera mano lo que producen en los espectadores en general, no solo mujeres, ¿no? En los espectadores. Ahorita nos hablas un poco más a profundidad de los monólogos. Y entonces tú entras al taller, haces clic y pues te quedó como anillo al dedo, ¿no? ¿Hubo alguna dificultad que tú sintieras, ya sea al momento de actuar, a la interacción quizá con los demás, con los demás alumnos, con los demás, con la profesora, no sé? ¿Qué dificultades encontraste tú? ¿Tuviste alguna, pues, para empezar a... En ese sentido, creo que no, porque siempre he estado, lo repito, siempre he estado como muy loquita y siempre me ha gustado como la onda del show. Desde muy chamaca me recuerdo en cada que era Día de la Madre o Día del Padre o cualquier fecha que se conmemorara, Ujú. era, ay, vamos a hacer un showcito para los papás, ¿no? Y yo siempre era la primera que iba al show. Entonces, en ese sentido creo que no. Creo que mis dificultades vinieron ya más adelante cuando me quiero dedicar ya a estudiar profesionalmente la carrera, Ok, que la limitante fue de primera mano el dinero, ¿no? ya. Es decir, aquí en Iguala no está, no existe la carrera de teatro, entonces es muévete a Cuernavaca o muévete a Toluca o muévete a Ciudad de México. Y de pronto decía yo, ajá, y con mi hijo y con lo que trabajo y cómo lo voy a hacer, o estudias o trabajas, y las rentas carísimas. Y de pronto un poco mis papás, ¿no? Ok, nunca Como faltan, todos ¿verdad? papás de los buenos artistas, ¿verdad? Pues que les digo, ahora lo entiendo, ¿no? En su momento para mí fue también como un berrinche y una rebeldía, porque ellos no querían, ¿no? Y se conflictuaban mucho y hubo mucho problema al principio porque yo quisiera estudiar teatro. Incluso cuando me vine a estudiar a la Ciudad de México, ahí hubo una rencilla un poco fuerte con mi papá. Sí. Y pero ya después como que agarraron la onda y dijeron, pues bueno, ya la señora ya quiso, ¿no? Ahora los entiendo, ¿no? Porque si de pronto dices, bueno, hoy que soy mamá, sí de pronto pienso en decir, ay, ojalá mi hijo escoja una carrera que nunca sufra, ¿no? Que Ya. nunca le falte el dinero, Claro. etcétera. Por ese lado, quiero pensar que por eso les daba miedo, por eso no les gustaba que yo me dedicara al teatro, como en el sentido de, bueno, y si no tiene trabajo, y si no sirve o así, y que fuera como una especie de fracaso, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esa fue la limitante más grande que yo tuve cuando empecé a hacer teatro. Ujú. Entonces la disciplina en sí te embonó muy así, bien, 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 bien. Más era el peso social, ¿no? De tus padres y las facilidades que había en Iguala, ¿no? Es donde estabas viendo en ese tiempo, ¿no? Estabas viendo en Iguala. Sí, estaban igual, y además, sí, porque por ejemplo la parte de la disciplina, que ahora sí que en el teatro a lo mejor no se ve siempre como espectador, el Ujú, teatro suele ser muy disciplinado y muy riguroso, ¿no? Entonces yo que soy una persona súper indisciplinada y ujú. súper desorganizada y a más no poder, también fue como encontrarme con otra parte de Laura, Ok. ¿sabes? Porque entonces me di cuenta que para si el ensayo era a las 4 de la tarde, entonces yo me salía de mi casa desde las 3 para llegar en punto del ensayo y estar las horas que el ensayo dispusiera con la fuerza y con el cansancio que tuviera, pero siempre estar al 100% en el ensayo, tener mis textos organizados, toda mi vida era un desastre, Pero pero encontrar una Laura organizada y disciplinada en el mira qué teatro, chido. ¿sabes? Es muy Sí, chistoso. qué buena onda. Ok, entonces las dificultades fueron más extrínsecas, ¿no? Que dependieran de ti, tal cual. Bien, entonces, ahora lo curioso es que a pesar de ese peso de tus padres y de la ausencia pues, de un lugar donde estudiar teatro ya de manera más profesional, a ti tú lo viviste, hasta lo llevaste como lo volteaste todo, ¿no? Porque te hiciste maestra de teatro, ¿no? ¿Cómo fue todo el
el camino desde ese momento hasta que tú dijeras, quiero ser maestra de teatro? ¿En qué momento tú empezaste a dar clases? ¿Cómo fue la transición de alumna a maestra? Híjole, es una transición, creo que continúa, ¿sabes? Ok, Porque creo que continúa porque si yo me pongo a pensar muy estrictamente en el sentido de la preparación, yo creo que me falta todavía mucho más que aprender y mucho más que experimentar para decir, sí, sí, soy maestra de sí. teatro con todas sus letras, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, también una de las cosas que sucedió en el por qué soy maestra, pues la primera fue que mi papá quería que yo fuera maestra, ¿no? Mi Papá quería papá, que fueras maestra. sí, incluso antes de estudiar la carrera de teatro, estuve estudiando educación física, ¿no? Ok, Como en esta onda de mi papá, de que mi trabajo fuera estable y que yo tuviera un futuro y mi hijo también. Pero entonces me salí de la carrera de educación física porque pues no era lo mío, ¿no? Y de pronto abren en Iguala, a la par en que yo me metí a la licenciatura de teatro aquí en Ciudad de México, me metí a la licenciatura de educación artística en Iguala. Porque entonces se me destapó, tengo amigos que son maestros y se me destapó esta idea. Yo no sabía que yo podía ser maestra de teatro en una escuela, ajá, ¿no? sí, Entonces el día que salió a tema que mi papá fuerzas me quería en el magisterio y que yo no quería porque yo no quería ser maestra de educación física, un amigo me dijo, pues no seas mensa, haz tu examen para maestra de artes. Y yo así, ¡ah! ¿Eso se puede? Y me dijo, sí, si haces teatro, pues te metes como maestra de artes y das teatro. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que sí, efectivamente podía sí yo hacer podía. eso. Y también fue, además de verlo como por la cuestión económica, fue como mi forma de regresarme a Ciudad de México, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tuviste como una Porque frustración, ¿no? De, sí, porque yo hice mi carrera, terminé la carrera aquí, me fui un año a Iguala a terminar la otra carrera y de pronto entre si eran peras y manzanas, la lana no me alcanzaba y yo no me podía regresar a Ciudad de México, porque sí decía, bueno, ya una vez hice la locura de irme sin nada, sin un peso y a ver cómo me va ujú, y no está tan padre, ¿no? Sí valió la pena todo lo que sucedió, sin embargo sí dije, bueno, sé más ya lo inteligente pensaste mejor y ya hazlo bien. ajá, Y entonces hice el examen para maestra de teatro, me preparé y todo, y entonces fue como yo empecé a dar clases, ¿no? Antes de entrar de lleno a una escuela, pues ya había gente que me decía, oye, pues eres muy buena en lo que haces, ¿por qué no das un taller de teatro? Ya estás estudiando teatro, ya tienes la teoría, ya tienes las bases, ¿por qué no vienes y das un taller de teatro? De los primeros talleres que yo di, recuerdo, fue en La Pérgola, por ejemplo, ahí en Iguala, de mis primeros talleres de Centro teatro Cultural que de la... hice. Sí. Ujú. Antes de que se me olvide, quisiera preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de aplicar para dar clases dentro de la SEP? Porque muchas veces yo conozco de repente personas que quizá tienen otra visión porque no se han metido como a investigar bien, ¿no? Pero yo recuerdo que tú nos contabas que estuviste buscándole, ¿no? Así de dónde puedo acomodarme, así algo de artes, teatro lo más cercano y a ver en dónde, ¿no? Y no sé, como que no había tanto terreno, ¿no? Yo creo que por lo mismo mucha gente no tiene como la noción de que esas vacantes están, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de tu examen, de tu estudio y de... Porque dicen que está bien Ay, pues, cabrón, ¿no? Las ya preguntas para de... entrar al magisterio, la verdad es que al principio fue muy frustrante. Yo hice, el primer examen que hice, lo hice en Guerrero. Ujú. Entonces, yo me fui confiada con lo que yo había estudiado en mi carrera, pero mi carrera pues no lleva como mucho de pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces había muchos términos y muchas cosas de magisterio que yo no conocía, que me tenía que chutar y demás. Sí. Entonces el primer examen yo lo apliqué en Guerrero, hice el examen en Acapulco y estudié como loca, desquiciada, lo más que pude y demás. Y fue un examen muy estresante porque además en ese entonces, no sé si siga siendo igual, en aquel entonces nosotros hacíamos 3 exámenes. Tres Hacíamos los exámenes. normales que se les hacen a los docentes y nosotros como éramos de artística hacíamos como el examen de la especialidad. Ok. Entonces fueron 3 exámenes que duraban 3 horas y a mí se me hizo Fueron en un solo cansadísimo, día los tedioso. tres. No, en un día hice 2 y al otro día hice uno. Ok, en un Pero un día solo me fin, aventé ¿no? 6 horas de examen, Sí, no, así, no ¿sabes? manches, está cabrón. Y en la computadora y que te arden los ojos y Sí. demás. Luego fue en Acapulco y yo iba toda primaveral, así ya sabes, casi te vas en bikini a hacer el examen. Y llego al forum donde fue el examen y estaba el aire acondicionado a todo lo que daba.
y yo así súper, no encuerada, pero sí iba Bien con un vestido primaveral. sin mangas, y Ujú. entonces yo me estaba muriendo de frío, entonces no me podía ni concentrar siquiera, porque yo decía, güey, en cualquier momento me va a salir un pingüino aquí a un lado, de lo helada que estaba la habitación, porque además ahí en el forum no te dividen como por salones, son 2000 maestros haciendo el examen al mismo tiempo. Entonces, además del frío que había, era una tensión en el ambiente, ¿sabes? Sí, me De todos los imagino. maestros estresados haciendo el examen. El primer examen fue así horrible y, El segundo y, más. me quedé a 3 puntos de pasarlo, ¿sabes? A 3 puntos de entrar. Y de pronto así quedé a 3 puntos y me frustró mucho y yo ya no quería hacer examen. Yo dije, no, ya no quiero volver a pasar por esa Sí, se situación, nunca escucha jamás en bien la vida, hardcore. bye. Y después Gabriela Zabaleta, ¿verdad? Ujú, Me dijo, no. no, amiga, hazlo, ándale, si vas a quedar el otro año, estudia y no sé qué. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer el otro año, pero ya no lo voy a hacer en Guerrero. Dije, ya la voy a tirar a Ciudad de México, en el sentido de que a mí me conviniera también el decir, bueno, sí voy a dar clases, pero yo no nada más quiero dar clases. Yo quiero seguir haciendo teatro Ya. y quiero seguir estando, que me sigan dirigiendo y quiero estar en función donde haya más actores y no esté yo solita, ¿verdad? Sí, sí, porque en el DF hay más actividad, ¿no? Que Guerrero Fácil. Sí, claro, y quizá Acapulco y Tasco tienen un poco de teatro, pero en Iguala también es como muy escaso, ¿no? Ujú. Entonces le tiré yo a Ciudad de México y ya el examen, ya no hice 3, hice 2 exámenes, y sí de plano dije, ay, no, yo ya medio estudié, y Ajá, ya no me puse así ñoña como en el primer como la examen, primera así que vez. estudiaba mañana, tarde y noche, y resultó que quedé, ¿no? Y ya, pues ahora doy clases en la secundaria Ujú. de teatro. De teatro tal cual, así, no fue una... A ver, pues se acerca a mi disciplina, ¿no? Sí fue la disciplina, Ah, pues de disciplina pronto me tal ponen cual. así a dar como, a ver, ármate el coro y es la maestra de artes, ponle que ponga el bailable del Día de las Madres, ¿no? De Chale. pronto sí me sacan de mi zona de confort un poco, Ujú. pero en general, o sea, todas mis clases todo el año son de Es teatro. teatro. Ok, sí, sí se puede, ¿no? O sea, sí hay donde elaborar de la disciplina, quizá, pues. Ok. Claro, Sí. creo que elaborar o no elaborar en todas las disciplinas, no solo del teatro, también depende de uno, ¿sabes? De estarle buscando y de estarle talacheando, porque sí de pronto me han tocado, por ejemplo, artistas que dicen, ay, es que yo soy músico y no hay trabajo, ¿no? Ajá. Y del decir, y neta ya te saliste a buscar a los bares, y neta ya le chambeaste ese lado, o Sí, estás claro, sentada también es otro esperando camino. a ver a qué horas llegan y, ay, te descubrí, eres maravilloso, ¿no? Entonces, también Ujú. es una chamba bien larga, de mucha talacha y a veces de muchos años regalar trabajo, ¿no? Sí, Porque sí, sí sí. somos la mayoría, Claro, claro. pero siempre hay chamba, ¿no? Y en este caso, así como chamba segura y con lana segura, pues sí, la CP es una opción, también para todas las disciplinas, porque abarca todas las disciplinas. Sí. Justo de esas cosas, de esas dos cositas que mencionaste, estábamos hablando apenas con dos amigos. Ulil, que estuvo el primer episodio del podcast, y otro amigo que se llama Iván Cruz, que yo les comentaba, ¿no? Que me estaba como Como que se me hacen, martirizando, se como te que me hacen suenan estos conocidos, son bien nombres. populares aquí en los terrenos del sur. Yo le decía que yo me estaba hasta como martirizando porque yo quería trabajar de fotografía, ¿no? Y decía, pero es que no me cae trabajo. Y luego me puse a pensar, a ver, pues, ¿desde cuándo me he presentado así como alguien que es fotógrafo, no? Y dije, pues desde noviembre del año pasado, son 5 meses, o sea, son 5 meses en sí como de publicitarme o de trayectoria, que pues no es mucho tiempo para que rinda frutos un trabajo, ¿no? Yo me hacía la idea de que como mi cámara y tal la tengo desde hace como 4 o 5 años, yo dije, ¿dónde está ese tiempo de experiencia, no? Pero pues es muy distinto hacer las cosas porque te nacen, porque te piden favores y tal, a decir, mira, yo trabajo de esto y esto es mi vida, ¿no? Yo con esto pago la renta y con esto como. Y para que la gente también entienda eso, es otra forma de interactuar pues con el público, ¿no? Pero sí, o sea, se le tiene que buscar, no es un camino. Muchos músicos de aquí de Iguala también yo creo que sufrido con ese tabú de que sus familiares le dicen, te vas a morir de hambre y tal. Pero, pues el mismo caso, Lila Antunes, por ejemplo, cada semana está tocando, trabajando, entre semana tiene como proyectos de producción y todos los demás, quizá no siempre, pero sí han logrado salir, ¿no? Casi siempre es en bares, ¿no? Pero sí, se le tiene que estar buscando constantemente, ¿no? Es es difícil, pero pues no es imposible. Es que también es una cuestión de paciencia, ¿no?
es como el decir, ay, bueno, hoy descubrí que soy actriz y mañana soy la estrella que México espera, ¿no? Ándale, O sí. sea, de sí entender, creo que el verdadero artista o quien realmente se quiere dedicar a ser artista ya de forma profesional, también tiene que entender que es una chamba larga, ¿no? Que no es de un día para otro y que incluso Sí, teniendo todos los estudios del mundo y todas los reconocimientos y lo que quieras, a veces ni así, ¿no? Nos conocen, así nos conocerán en nuestro rancho a veces, sí, ¿no? sí, sí. Pero incluso también yo, por ejemplo, yo aprendí que también valorar eso es bien importante, Eric, porque a veces estás tan enfocado en el futuro y en el que a ver a qué horas pega mi proyecto, a Sí, ver a qué horas me reconocen, a ver que de pronto no nos damos cuenta que a lo mejor son 3 gatos los que te conocen en tu exactamente. pueblo, pero para esos 3 gatos eres súper importante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, está muy, digo, igual también tiene que ver un poco con el ego del artista, ¿no? Ajá, y con ser como exigente, ¿no? Como sobre exigirse y decir es que no me basta esto y lo ninguneamos, pues lo anulamos, ¿no? Yo sé hacer cosas, tú sabes hacer cosas, todos sabemos hacer cosas y de repente cuando vemos que alguien sabe más, decimos, "Pues, yo no lo valgo nada o ¿por qué a mí no me va bien? O a veces al revés, ¿no? Vemos a alguien que no sabe hacer, no sé, muchas cosas y les va chido por X o Y y decimos, es que a mí me tenía que estar yendo mejor, que no sé qué, no tengo nada conmigo, no he hecho nada, pero pues nos olvidamos de las cosas que sí hemos hecho. Pero sí es Claro, es que, ¿sabes qué? El peor juez de un artista sí, es lo mismo, es el ¿no? mismo. Porque Sí, sí, uno se sí. limita y uno empieza a decir, ah, es que no, es que en esto y es que lo otro, y solito uno se empieza a poner todas las limitantes del mundo, ¿ves? Sí, A mí me ha pasado, o sea, incluso, digo, tengo 14 años haciendo teatro, profesional, yo creo que 6, y que de pronto a la fecha, de pronto me dan un personaje nuevo y conoces al elenco y lo lees y de pronto empiezas a juzgarte y lo estaría haciendo bien y qué estará ajá, pensando sí, el sí, director sí. de mí y que incluso me está pasando ahorita estoy en ensayos de un montaje que estrenamos en junio y en este momento ese es mi problema de pronto, ¿no? Que de pronto lo estoy haciendo o yo considero que está bien y me corrige el director y a partir de la primera corrección que me hace ya empiezo yo a cuestionarle a Laura y lo Sí, estás sí, haciendo sí. bien, ¿por qué la estás regando, no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, también eso está, y de decir, ¿por qué si lo sabes hacer? No confías en ti. Y Exactamente. también confiar en lo que ya hiciste. Tú lo acabas de decir bien claro. Estamos tan enfocados en ver a qué horas pegamos, a qué horas nos hicimos famosísimos y millonarios, Sí, sí. que se nos olvida lo que sí hemos hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, sí he hecho trabajos en Ciudad de México y lo que quieras, pero la realidad es que la mayoría de mi público es de Guerrero. De Guerrero. La Vas mayoría de mucho a mi público Acapulco, ¿no? Mucho a voy a Acapulco. Acapulco, Iguala, ¿no? La montaña alta de Guerrero me contrata seguido, Tasco me ha contratado, y que Ujú. de pronto en publicaciones así de estos años y así me llegan los recuerdos y Ajá. siempre hay alguien que me felicita y que me dice, ay, soy tu fan, y dices, bueno, ya por esa persona toda mi chamba vale la pena, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es bien fácil, decíamos, darse la espalda, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver, pues, con el perfeccionismo y con las exigencias irracionales que nos ponemos a veces, ¿no? Este, Y con el ego también, con el ¿sabes? ego, sí, con el ego, Con el querer competir también con otros con las artistas, otras porque es algo que personas. también se da del diario, ¿no? Sí, 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 también es bien Ay, es que porque es que yo dañino. soy mejor que él por esto y por esto, y estar compitiendo, y que dices, tu única competencia eres tú Eres tú solamente. mismo. Sí, claro. En fin. A ver, entonces estamos hablando de que entraste al magisterio, tuviste un camino bastante, digamos, rico, ¿no? En cuestiones de educación, porque tú te formaste desde un taller y empezaste a dar clases, tuviste la licenciatura. Todo eso que tú has hecho, ¿cómo ha repercutido en tu visión de la educación? ¿Cómo te concibes como maestra al momento de pararte en un aula? ¿Quién eres? ¿En qué te transformas cuando estás dentro de un aula? Yo tengo un maestro que Ay. nos decía mucho, dice, cuando nosotros llevábamos yo soy maestro de inglés, ¿no? Llevábamos a dar clases, por ejemplo, prácticas, y había chicos que podían ser difíciles, y decía el maestro, yo eso lo sufrí demasiado, dice, pero mi papá me dijo algo que sigo aplicando, y se me hizo fácil, dice, me dijo, cuando entres a un salón, es un show, imagínate que es un show, que es un circo, te paras ahí, no sé, en el estrado, vas a dar tu obra, y sales, y todo lo que hiciste ahí
no te lo traigas tan así tan a tu casa, ¿no? Pues para procesar lo difícil que puede ser. Yo me imagino que tú como actriz, no es que seas exactamente igual, ¿no? Pero algo debe de haber de tu carrera en eso, ¿no? En un alumno difícil te paras más así, ¿no? O la voz lo engrosas para que sienta, ¿no? ¿Cómo Sí, eres claro, en ahora sí que nos ayuda un montón. Híjole, soy todo y nada, ajá. todo y nada? No sé, de pronto si lo pongo como en un extremo muy, bueno, no tan feo, pero sí, sí podría decir, topas a la maestra Miel y a Tronchatoro. Yo estaba pensando, ¿eres Tronchatoro o eres miel? Estaba pensando Pues son es que los es un poquito emblemas. de ambas, ¿sabes? Y tengo la ventaja o la gran fortuna de que siempre las materias de artes y las de educación física, como son el relax de los chavos, Ujú. también de pronto se presta para que los chicos tengan como más confianza con los profes. Ok. Entonces, es muy divertido porque de pronto a mí me tocan grupos bien difíciles. Tengo la buena suerte, creo que karma le dicen, de que a mí así los 2 años que he estado trabajando ahorita, me han tocado los grupos más conflictivos para ser su tutora, ¿no? Porque me dejan tutoría y me dan hacia los grupos más conflictivos, los que nadie quiere en la escuela, esos son los que a mí me tocan. Y de pronto todo el mundo habla mucho sobre estos grupos conflictivos y demás, pero cuando trabajan conmigo, trabajan muy bien. Digo, si hay uno o dos chicos que de pronto es muy complicado trabajar con ellos, Ujú. pero la mayoría de las veces estos grupos conflictivos que me han tocado conmigo trabajan increíble, ¿no? Quiero pensar que también tiene que ver un poco con el que yo como maestra sí abordo el teatro desde la parte de la disciplina y la parte teórica y demás, pero para ellos se los hago un juego más de arte terapia, Ok, ¿sabes? ok. Se los hago un juego de arte terapia porque cuando yo inicié a hacer teatro, para mí el teatro fue eso, ¿sabes? Y hasta la fecha, ¿ves? Sí. El teatro fue para mí un escape de emociones, un aprender y a partir de vivir otras experiencias, a partir de los personajes y de las historias que nosotros representábamos, entender y ayudarme a solucionar muchos conflictos emocionales que yo tenía. Entonces yo decía, bueno, si a mí me funcionó, incluso para ser buena persona, entre comillas, porque también yo fui una niña problema cuando fui en la secundaria, el teatro me hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Desde que me enseñaban y me decían, bueno, es que si vas a ser artista implica ser mejor persona. ¿Qué necesitas para ser buena persona? Y ahí lo analizaba, ¿no? Yo decía, bueno, es que si soy violenta, pues como artista yo no puedo ser violenta, ¿no? Entonces me ayudó a hacer muchas reflexiones, muchas cosas, y así lo trabajo con mis chavos, ¿no? Ujú. Digo, además de que siempre les hago saber, ¿no? Aunque no se dediquen al teatro, que tú hagas teatro te va a ayudar para cuando te vayas a exponer, cuando te toca hablar frente a Sí, sí, público, sí. etcétera. Y ellos lo empiezan a agarrar desde otra onda y que el teatro se hace jugando, ¿sabes? O sea, todas mis clases, el 80% de mis clases son jugando, el 20% es teórico. Entonces, digo, las clases teóricas obviamente o las odian los chavos, pero generalmente todos los días los tengo jugando, los tengo creando personajes, haciendo escenografía. Entonces, ellos se divierten y sacan su parte, todas las Sus emociones que cargas, traen todo. guardadas, sí. De pronto te topas con cosas súper fuertes, ¿sabes? Así que de pronto dices, pobre chavito, qué bueno que está haciendo ahorita teatro y que está desfogando Ujú. todo lo que está haciendo, porque sí les ayuda y me doy cuenta de lo que les sirve, ¿no? Sí, Entonces, sí. como maestra, creo que abordarlo desde esa parte y enseñarles esa parte siempre es válido. Y no solo con el teatro, ¿ves? Apenas veía yo una imagen, ¿no? Que hablaba, decía, bueno, no enseñamos educación artística porque queremos artistas, ¿no? Pero sí mejores personas, ¿no? Una mejor sociedad. Creo que eso nos brinda la educación artística en general Ujú. en la educación básica, ¿no? Que ahora sí, hoy por hoy, yo digo que la educación artística se le debe dar una gran prioridad desde preescolar hasta la prepa, que es hasta la secundaria que abarca la educación básica y ya darle seguimiento después, ¿no? Y Sí. que todo esto les pueda ayudar a su vida diaria. De eso trata mi tesis, ¿no? De cómo desde enseñarles desde chavitos cualquier rama artística, no nada, digo, mi tesis se especializa en artes escénicas, Ajá. pero desde cualquier rama del arte, ¿no? Que les enseñes a los chicos arte, educación artística desde chiquitos, va a repercutir para bien para Sí, cuando ellos ya sean grandes. sí, sí, sí. En lo personal, yo siento que tú y un servidor somos casos
De eso mismo. Es, a veces yo no lo suelo como comentar porque puede, uno a veces lo siente como arrogancia, ¿no? Pero yo sí siento que es determinante, pues por eso mismo le estoy haciendo estas cosas, por eso es el podcast, por eso es el canal. Y si es cierto, si es determinante pues la actividad artística para el desarrollo psicoemocional de los niños. Justo te iba a preguntar, así como ya nos mencionaste varias cositas, ¿no? Los beneficios que puede tener el arte. ¿Qué otras cositas de tu carrera que has visto, así como casos concretos, que el teatro, así concretamente, pueda beneficiar a tus alumnos o a ti? ¿De qué otras cosas más nos podrías hablar al respecto? Los beneficios del Uy, teatro. mucho, mucho. Mira, desde hablarte de mis alumnos, cuando yo empecé la carrera, desde que empecé la carrera ya estaba yo pensando en mi tesis, ¿no? Ay, Ujú, y todo el mundo me decía, ay, vas en primero y ya estás pensando en la tesis. Y yo, no, es que es un tema complicado, a ver, espera, ¿no? Entonces, porque la tesis tenía, como era educación artística a huevo, tenía que enfocarse a la educación. Entonces yo dije, ok, hacia la educación. ¿Qué puedo yo mostrar con la educación? Hay una película maravillosa de teatro que se llama Noviembre, ok, que, que te enseña como la parte humana del teatro, ¿no? Que te dice, bueno, el teatro no es ganar dinero, sino crear conciencia y cambiar mentes. ujú, Entonces yo decía, claro, entonces eso lo podemos hacer desde la secundaria, ¿no? Que es cuando yo decido entrar a hacer teatro en la secundaria. Escojo el nivel secundaria porque yo fui niña problema en la secundaria. ok. Entonces dije, bueno, si algún karma tengo que pagar de una vez, que De estoy una con vez. todo, ¿verdad? Y aprovecho que sale la Y, tesis. y entonces entro yo a la secundaria, hice mi servicio social en la ESPI y le dije al director, bueno, yo vengo a proponer un proyecto así, así, yo quiero trabajar con los niños problemas. Entonces me volteé a ver el director así como diciendo, ah, caray, acá es muy Muy chicha, ¿no? chingona, ¿no? Ajá, entonces le dije, o sea, sí, si me quieren llegar alumnos de todos los salones no tengo ni lío, pero quiero que los que tienen mala conducta los metan a mi taller y a partir de mi taller, ves que en la secundaria te quitan puntos de conducta. Ajá. Entonces yo les decía, les decimos a los chavos que si cursan el taller y lo pasan, se les regresan esos puntos de conducta. Entonces yo tenía dos alumnos, una chica en particular, que era súper agresiva y que ya estaban así a dos de correrla de la escuela, que ya no tenía puntos de conducta y ya iba Conducta. en tercer año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fueron de mis casos específicos a tratar con la tesis. Ok. Y entonces un día, conmigo se portaban medio bien y hacían los ejercicios. Y un día llega la chica muy enojada con la que era su mejor amiga y un noviecillo que tenía, ¿no? Y de pronto se sienta al lado de ellos así, bien enojada, ¿no? Entonces me di cuenta, porque como maestro te vas dando cuenta de los cambios de tus chavos, ¿no? Ujú. Y le dije, Scarlett, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, maestra, ¿por qué en este momento me paro y le rompo su tal por cual a alguien que está aquí, ¿no? Y yo así, demonios. ¿Qué me Y metí? ya le dije, a ver, pásate para acá y la puse al lado de mí. Ujú. Entonces ya di mi clase, normal, no quiso entrar a la clase, la dejé, dije, bueno, viene mal, ¿no? Le di chance, pasó. Y de pronto, termina la clase y le dije, Scarlett, llámale a tu mamá, le quiero pedir que te vayas conmigo, ¿no? Ah, no, pues que sí. Ya le hablé a la mamá y le dije, ah, quiero platicar con Scarlett un ratito. Ah, sí, maestra, no hay problema. Entonces me la llevé por un té a la Italia y platicamos. Entonces esta chica había pasado por un proceso muy fuerte, muy, sí, muy intenso, que tenía que ver por ahí con un abuso en su familia y que el exnovio de pronto ahí tuvo algo que ver con ella y ella no quiso y ahí hubo todo un rollo, ¿no? Ujú. Y que de pronto te das cuenta desde dónde viene el problema, ¿no? El problema no nada más era el novio, el problema venía desde casa. Y un día la niña me dijo, maestra, ¿usted qué hace cuando está bien encabronada? Le dije, ah, pues yo hago expresión corporal. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, los ejercicios que estamos haciendo en el salón. Y me dice, ajá. Dije, ah, bueno, un día que te sientes muy enojada, que estés muy mal, le dije, en vez de irte a pelear con alguien, canalízalo en un ejercicio de expresión corporal con la música que tú quieras, tú arma tu ejercicio hasta que te canses.
y ya después ves cómo te sientes. Y ahí quedó la plática. Total, siguió la semana, pasó, y de pronto me habla la prefecta de la escuela y me dice, maestra, ¿puedo hablar con usted? Y yo así de, ay, Dios, ¿qué hice, no? Así de, sí, maestra, dígame. Y me dice, ¿qué le hizo a Scarlett? Y yo así de, como, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? A ver, platíqueme, ¿no? Ajá. Dije, pues, ¿ahora qué hice, no? Y me dice, sí, es que fíjese que estábamos en clase y todo el mundo, llegó un momento en el que la niña, como siempre, estaba metida en problemas. Los chavitos, pues, la iban y la molestaban para que se metiera en problemas a propósito, ¿no? Ujú. Entonces, es que hoy se dio una situación en el salón, así, así, y todo el mundo empezó a agredirla para provocarla. Y yo, ajá. Y dije, ay, ahora ¿quién le pegó, no? Y me dice, fíjese que yo esperaba que reaccionara de la manera violenta que siempre reacciona y que llegara y que agrediera a los chavos y demás. Ella nada más se agachó y dijo, recuerda lo que te dijo la maestra de teatro, recuerda lo que te Oh, dijo la maestra de teatro, recuerda lo que te dijo la maestra de teatro. Y yo así de, wow, ¿no? Entonces pasó y ya después, ese día les tocaba taller conmigo y llegó y hizo el taller conmigo que les tocaba improvisar un ejercicio de expresión corporal. Puta, el ejercicio les quedó maravilloso, ¿sabes? O sea, tú como que se dijo, guardo toda la energía ahorita y el resto que me toque clase ahí la saco porque ya me dio permiso la maestra. Hizo un ujú. ejercicio corporal precioso y así fue pasando el tiempo y ya después ella se acercó y me dijo, maestra, le quiero dar las gracias. Incluso salieron de la secundaria. Me dijo, maestra, yo le quiero agradecer mucho. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque su ejercicio que me dio me sigue funcionando, ¿no? Y yo así de, ay, qué bonito, ¿no? Qué Me sentí chido. súper bonito que me dijera eso, ¿no? Sí. Y así con los otros dos casos, tenía 3 casos específicos, uno no, de plano no resultó, pero ella y el otro chico, que los dos eran como de muy mala conducta, a partir de este tipo de planteamientos, o del decirle, a ver, tu enojo, en vez de que vayas y lo desquites con alguien que no lo merece, Eso. tráetelo a tu personaje y ponle ese enojo a tu personaje y vemos qué sale, y que hicieran unas cosas maravillosas y que hoy por hoy todavía de pronto me escriben mis chicos de la secundaria y ahorita ya están en la prepa o ya salieron hasta de la prepa, ya ni sé, y me escriben y me dicen, maestra, es que lo que usted me enseñó me está funcionando por esto, por esto y por esto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí creo que hay una repercusión bien fuerte en los chicos cuando se les enseña, no nada más teatro, ¿no? Cualquier Cualquier disciplina expresión, artística. sí. Sí, sí, sí. Sí, es bien importante. Justo de eso lo tocamos así como en muy, muy leve, que de repente cuando, no sé, niños, adultos, etcétera, no tienen quizá acceso a terapia o a platicar así abiertamente con alguien, hacer eso solitos en su cuarto, rayar, no sé, el cuaderno, cualquier cosa, escribir, les libera de cargas que quizá no es como no suplanta la terapia, ¿no? Pero vaya, es una ayuda bien O significativa, quizás siento. sí, ¿sabes? ¿Quién sabe? Digo, yo ahorita estoy tomando ya terapia con un profesional. Sin embargo, muchos años mi terapia fue hacer teatro, incluso a la fecha, ¿sabes? Ujú. Del pasar por situaciones sumamente complicadas, situaciones que de pronto yo decía, ya me morí, y me voy a morir, ¡uy! Uy. Y que el teatro fue lo que me solucionó la vida. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, y yo creo que desde los dos lados, en cuestión de la pandemia, cuando inició la pandemia, yo me acuerdo que platicaba con un exnovio y yo le decía, ¿qué voy a hacer sin el teatro? Ujú. Y me decía, ¿por qué? Le decía, pues güey, yo me voy a volver loca porque el teatro es mi terapia y ahí desfogo todo y ahí saco todo y me acaban de quitar los teatros y me acaban de quitar las funciones y Sí. qué va a pasar conmigo, ¿sabes? Entonces tuve que recurrir al psicólogo, ¿no? Y Y te iba yo, así con el psicólogo así, ¿no? Es el teatro. sí, o sea, en cosas de depresión muy fuertes que tuve y demás, a mí quien me salvó la vida fue el teatro totalmente. Yo creo que sí podría decir abiertamente que si el teatro no hubiera existido en el peor momento de mi vida, yo me hubiera suicidado, ¿sabes? Y que incluso en pandemia todavía fue así como de, bueno, no puedo irme a ver función a un teatro y saqué algunas cosillas ahí por YouTube y de Ujú. pronto dije, ay, pues voy a ser youtuber, me vale gorro, ¿no? Porque era como mi forma de hacer Como teatro sucedáneo, virtual, ¿no? si Como, quieres, ajá. ¿no? Pero del decir, yo necesito de esto, ya, Sí, ya es sí, algo que es parte de mi vida y que yo no me veo sin hacer teatro, claro. ¿ves? Y del otro lado, del lado de la sociedad,
pues que todo el mundo, creo que esta desvalorización que tenemos, no sé si está bien dicho eso, pero ya lo dije, Según yo, sí. que tenemos los artistas, ¿no? Y no nos valoran y, ay, pues el artista dale 3 pesos, ¿no? Al artista, pues qué, ¿no? Ajá. Y de pronto dices, bueno, también el arte fue lo que hizo que no valiera madres las personas Sí, en sí, sí. pandemia, ¿no? De quienes tuvieron la oportunidad de regalar funciones De mínimo, vía Zoom, en lives, lecturas, de sí. subir fotografías. O sea, el arte creo que también fue una parte bien Bien importante en este importante, momento de sí. la pandemia. Y de mínimo las películas, o sea, creo que es el ejemplo más consumible, ¿no? Claro, De el eso, cine. cine. Sí, Y sí. sí, yo también por ahí vi esos comentarios que hacían y se me hizo bien valioso que lo reconocieran, no solamente artistas, que hicieran buenos artistas, ¿no? Estaba chido, pero que también lo reconociera gente que no es artista, que es consumidora, que es cinéfilos, que leen libros, ¿no? Que sí que reconocieran eso, que el arte muchas veces se da por sentado, ¿no? Y cosas que quizá no son arte tal cual, pero que son parte del arte, como, no sé, el simple diseño, ¿no? O eso, la editorial, los libros, estas cuestiones, que se ven como de menos. Y una cosita que había apenas decía, qué cagado que cuando digo que voy a estudiar arte, me dicen, te vas a morir de hambre, pero cuando les quiero vender mi producto, me dicen, ahí está bien caro. No encuentro la lógica. Sí, claro. Es que, híjole, creo que México en general pues tiene una muy mala educación en ese sentido respecto al arte, ¿no? Te quieren pagar siempre 3 pesos. El artista vive del público, Del apláudele, ¿no? público. Otro Y dices, romanticismo que pues tenemos sí, de... pero yo no llego al súper y ya, Exactamente, sí, ya ¿no? está saldada la cuenta, Sí, ¿no? sí, sí. Dices, por ahí alguien subió un video bien interesante que justamente hablaba de eso, de decir, bueno, entonces ahora sí, ya nos dimos cuenta que sí necesitamos del talento Sí. de los artistas en general, Ujú, ¿no? Tanto músicos. Yo veía videos, se me enchinaba la piel cuando veía videos de saxofonistas, violinistas, así que ponían su equipo en su terraza y se ujú. ponían a tocar en su terraza para que todo el mundo escuchara, ¿no? Yo decía, Sí. wow, qué cosa tan bonita, ¿no? ¿Sabes? A mí me conmovió un montón cuando fue el temblor fue 3 años, el de septiembre otra vez, que cuando estaban recogiendo escombros y buscando sobrevivientes, se pusieron a cantar la del México lindo y querido. Yo lloré, Se yo me enchinó lloré la con piel. eso. Dije, fíjate, o sea, están viendo eso como la misma gente recurre a expresarse, a cantar, porque no mames, en ese ratito recogiendo escombros y el psicólogo sentado, ¿no? Dando terapia, sí, ánimo. No, te pones a cantar y ya sacas todo. Ese nudo que se hace en la Sí, garganta se deshace. Y casos como esos te hacen ver pues la importancia y el impacto que puede tener cantar, el simple hecho de cantar. Ya, ahora imagínate no hacerlo de forma más sistemática, de forma más prolongada, pues son beneficios muchísimo mayores. sí, claro, o sea, el simple hecho de reconocer que todos tenemos una necesidad de expresarnos, Ujú, ¿no? sí, Digo, en nuestro caso se nos facilita ser artistas y yo estar loca y no tener pena de irle a decir a ajá, todo el mundo 1000 cosas, ¿no? Pero de decir, bueno, tú como persona que no eres artista también vas a encontrar beneficios en ello, ¿no? sí, y modos, Siempre ¿no? De hacerlo. desde la cuestión psicológica, desde la cuestión social, o sea, Ujú. para integrarte a las personas, para perderle el miedo al público, para exponer en la Exacto, justo lo que universidad, decías, ¿no? También para ejecutar más fácilmente una frase, una oración, un montón de cositas. o simplemente para Ajá. sentir, ¿sabes? Sí, para dejarte sentir. Creo que algo que ha ido perdiendo el ser humano es el darse el chance de seguir, de sentir. Yo de pronto me decían, ay, pero tú qué, güey, si no tienes dinero, güey, no sé qué, pero eres bien chillona, güey, ¿no? Ya con eso Ya alarma. sé, sí, le dije, pero te voy a decir una cosa, yo me siento dichosa porque yo me puedo dar todavía el chance de que se me enchine la piel al ver una situación, Ujú. de llorar cuando veo algo con lo que yo no coincido y que se me haga una injusticia. Le dije, porque tiene que ver mucho con la empatía también, Exacto, sí. Y también con que se ha ido perdiendo. y con eso, con lo que decías hace rato de que uno no se deja sentir. A veces, yo siento que muchas veces, pues, quizás se entiende, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos en una sociedad, dijera el Benjajas, el XD. En la sociedad que vivimos a veces no es tan bien visto
o a lo mejor en un tiempo, hace unos 10 años quizá no era tan aceptable, tan visto, tan natural, que uno llorara o que uno se quejara o dijera cosas, me siento triste por esto y por otro, ¿no? Yo recuerdo conmigo mismo, a mis 18 años, si, no sé, si algo me conmovía, yo no podía soltar lágrimas, yo sentía que un nudo en la garganta así bien feo, así de no manches, pero no salían las lágrimas, yo decía no manches, y para decir cosas así expresivas era difícil. Fui a terapia, escribí y tal, tal, tal y tal, y ya de repente estoy echando viendo películas y dije, no manches, lloré por esta cosita, como una cosa, Es y que nos cosas lo muy privamos. mínimas. Sí, sí, No, justo yo nos lo digo, privamos. Creo, pues no, así no, no sé si en todo el mundo, porque no conozco otros países, ¿verdad? solo conozco Pero hasta al Cancún menos y ya. En México es complicado el saber que te limitan sentir y que te limitan expresarte también, ¿sabes? Y así crecemos con esta opresión general, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso de, ay, los niños no lloran, ¿no? Exacto, o el Es que, simple hecho de que no me gusta X comida, te la comes y no me importa, pero es que me pica o pero es ay, que no sé eres bien qué, dramático, ¿no? exactamente, no me importa, no me gustan las Eres matemáticas. bien puti. Sí, 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 esas cositas que a veces parecen mínimas, pero ya con el hecho de decir no me importa cuando alguien dice no me gusta X cosa, el chile, el picante aquí en México, México machista, México, México picoso, ya con eso es como de, ok, entonces el niño entiende que no debe decir esas cositas, ¿no? Esas pequeñas cosas de, si no digo que me gusta algo, hay consecuencias, consecuencias Claro, mira, graves. hay un teórico de la pedagogía, no me acuerdo cómo se llama, se apellida Torrance, que justamente habla sobre las llaves y los cerrojos de la creatividad, ¿no? Ujú, Yo recuerdo cuando me daban esa clase, nos hacían la pregunta, a ver, ¿los adultos dejan de ser creativos o no? Y todo el mundo, sí, uno deja de ser creativo cuando crece, ¿no? Y así que muchos maestros decían, no, tiene que ver con los cerrojos, tiene que ver con que cuando un niño llega y pone florecitas en su libro, le dicen, ay, es que no puedes poner florecitas porque las florecitas son de niña, ujú, ¿no? sí, Entonces nos van poniendo cerrojos siempre en todo, digo, no nada más en la cuestión creativa, sí, en lo emocional hasta en la principalmente, vestimenta. todo, en cómo vivimos en Sí, sí, general. sí. Que entonces cuando ya uno es grande se limita, por eso yo prefiero seguir siendo niña. Ajá. Sí, se empieza como a estructurar, ¿no? No sé si alguna vez hablamos de eso con Gaba, con una amiga mía, Gaba, amiga nuestra Gaba, de que se tiene como la noción de que los niños son más creativos, pero lo que, no sé, llegamos, o al menos yo llego a la conclusión de que lo que pasa es que están menos estructurados que nosotros, ¿no? Nosotros agarramos 5 cosas, las acomodamos así, ¿no? Y los niños las juntan unas con otras y las separan y tal. Y nosotros nos da la percepción Las de que revuelven, las las revuelven, separan, las las hacen como juegan. quieren, ¿no? Porque no tienen como la estructura cognitiva que nosotros tenemos. A ver, ¿el agua se sirve en vaso o en un plato? No, pues en vaso. Y el niño, pues en el plato cabe, me la puedo tomar así, ¿no? Y tal. Sí, claro, Y me sí, vale madres, sí, claro. se puede, o sea, y tú como Claro, si adulto, el adulto dejara de ser creativo, no existirían los artistas. exactamente, sí, no, que los niños, los artistas, perdón, conservan mucho de eso, ¿no? De esa falta, como, quizá como falta de estructura a lo mejor. Por eso siento que muchas veces se tiene también la noción de que el artista está loco, que cuando uno toma, cuando está deprimido, triste, drogado, es cuando pone más creativo. Yo siento que es porque en realidad No es nos así. no es así, No mi es así. caguama que Ay, está haciendo perdón. aquí. Como que yo siento Adiós. que esas estructuras que están como más rígidas, como que tienden a ablandarse y puedes poner agua en un plato en lugar de en un vaso y dices, mira, también se puede, ¿no? Pues es que Pero somos los rebeldes del los rebeldes mundo, de la... ¿sabes? No, o sea, yo no, yo trabajé muchos años como secretaria y yo decía, ¿qué hacía? ¿Qué hago yo encerrada en 4 paredes en un mundo tan cuadrado que no me permite soñar, que no me permite ver otras cosas, Sí, ¿sabes? sí, Entonces yo creo que el artista es eso, es un artista, creo que es un niño que ha sobrevivido, un ¿no? adulto desestructurado. Que se permite tener esa capacidad de niño, no perder su capacidad de asombro, de Ujú. dejarse llevar por la ilusión, por la emoción, por los sueños, cosa que nos quitan a todos, ¿no? Yo siempre, yo creo que lo voy a citar toda la vida porque va a ser como mi Biblia hasta que me El muera. Por principito. eso cito siempre el Principito, claro. Mira, me conoces tan bien. Es un poquito. Sí, tú lees El Principito y te das cuenta de esta parte, ¿no? Como como adultos nos empezamos a preocupar por cosas tan banales Ujú. y entonces, le perdemos la esencia a lo bonito, ¿no? Yo, desde que hice El Principito mi Biblia,
O sea, de pronto en una ocasión así que me estaba llevando la tiznada por quién sabe qué madres, yo iba así ya a punto de chillar al baño y de pronto así volteo y no sé cómo carajos me di cuenta, había una oruga haciendo su capullo, ¿no? ¿Cómo la vi? No tengo idea porque además estoy bien ciega. Y de pronto fue quedarme a admirar la oruga y así, y hasta se me olvidaron las ganas de llorar, ¿sabes? Y de decir, güey, nos perdemos de tantas cosas por Sí, vivir en este mundo tan cuadrado y por, digo, o sea, yo sé que el dinero y que la comida y que hay son muchas aspectos, prioridades, siento ¿no? aspectos funcionales que traen resultados esperados para, pues, no morirse, ¿no? Para, sí, pues para Ajá, pagar las deudas y esas cositas que son importantes, pero que no es la vida, ¿no? sí, porque Carlos Fierro, mi maestro que amo y adoro con locura, él dice, pues, el ser artista es como tener una operación a corazón abierto con el público. Es sentir sí o sí, es salir con la carne a flor de piel y permitirte sentir todo Exacto, y lo que hay, exponerte, ¿no? que ni También, siquiera ¿no? es tuyo, ¿no? Que ni siquiera es tuyo y terminas haciendo lo tuyo y que desde la cosa más ojete, desde la cosa más culera que puedas encontrar en la vida, Ujú. a partir de eso ser una cosa bella para el público, Ajá. ¿sabes? Hasta de lo más fuerte, de lo más doloroso, crear una pieza que sea sumamente hermosa y que además de que sea sumamente hermosa, cree conciencia en las personas. Que les deje algo, que les produzca algún efecto. A mí me gusta mucho eso que tú dijiste, los conflictos que uno agarra como artista y los pone en una narración, en una narrativa, de esta famosa estructura de los tres actos de Aristóteles. Tienes una persona, hay que ponerle un conflicto, puede ser un conflicto personal, un conflicto social, una sociedad contra el individuo, ¿no? Y hay que ver, hay que someterlo a un conflicto, hay que someterlos a los dos, hay que encontrarlos para ver quién gana, ¿no? Entonces tú cuando haces como artista, tomas una postura de, a ver, este individuo, yo quiero que gane este conflicto para enseñarle a la gente que es una pendejada lo que, lo que me está diciendo que yo haga, ¿no? Por ejemplo, o que no sé, que es importante ver quizá esta problemática que no es muy visible, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que siento que el arte, la creación artística, nos aporta como humanos, porque si no fuera eso, es muy difícil que, no sé, que me imagino que un gobernante llegue y nos diga, a ver, señorita, fíjese que en nuestro mundo existe esta problemática y te lo digo para que mañana ya estés consciente y cambies tu vida, ¿no? Y tú como ciudadana, así como de, ok, chido, ¿no? Pero te lo ponen en una película, te lo ponen en un libro, en X cosa, y te conecta, ¿no? Ya te conoces una persona de una forma más empática, quizá, un personaje, y pues ya te empiezas a encontrar con él y ves el problema así de una forma más real, más visceral, y Es te que das sabes qué es lo cuenta. que sucede, Eri? Que nunca nos damos cuenta de lo que pasa hasta que alguien más viene a decirnos, aquí está Así que, y que como nos lo ponen nos en encanta el chisme y como nos encanta estar el chisme. criticando a la gente ajena, es más fácil para el ser humano en general verlo desde la perspectiva del otro. Ujú, Eso es lo que le hace caer mucho. Yo siempre he dicho que la vida misma es una obra de teatro, ¿no? Y el teatro, por ejemplo, una maravilla que tiene el teatro es que es interdisciplinario, ujú, sí, ¿no? sí. Tiene de todas las disciplinas al mismo tiempo y es un reflejo de la realidad. Entonces, yo te voy a enseñar lo que tú estás haciendo porque si no lo ves en ti mismo, a ver si lo ves en mí y a ver si dices, ah, pues esa vieja es bien tonta porque se deja engañar por el marido. Espera, a mí también me engañan. O sea que Ajá, yo también soy bien tonta, ¿sabes? Y como sí. hacerle que después dijera esto de una forma súper empática, ¿no? Ujú. También es una de las razones por las que casi siempre la comedia predomina en muchas cosas. Porque la comedia no es otra cosa Ajá. más que súper exagerar las situaciones ya existentes. Y quitarle la seriedad al asunto, ¿no? Porque a veces cuando lo dices, te están engañando, es como de, disculpa, mi relación es estúpida, pero cuando lo haces desde un punto así como cómico, ya le llevas al público por tu lado y ya es como de, achis, achis, como que esto me suena. Y le llegas de diferentes ángulos, pues. Sí, mira, es Pero muy el punto es divertido. llegarle, ¿no? El punto es llegar. Yo creo que como el ejemplo más simple que yo tengo es justamente con monólogos de la vagina. Ajá, es justo Que de eso. Ahora sí, ya creo que llegó algún momento para... sí, o sea, justamente monólogos yo tengo como
11 años, 10 años haciendo monólogos de la vagina, si tomo en cuenta desde que empecé a hacerlos con la maestra Lupita Ayala, y ahora que ya los trabajo de forma individual y que casi siempre donde me contratan son bares, centros culturales, que son espacios muy pequeños, que además es otro tipo de teatro, ¿sabes? Porque ese es un fenómeno bien, bien interesante que sucede, que cuando estás en un teatro grande, con un público, con una gradería, creo que sí está bien dicho, gradería, hay una separación muy literal con el público. Okay, Estás arriba ajá. de tu escenario y el público está muy aparte, ¿no? Hablando ya de un teatro en forma. Cuestiones físicas, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso con monólogos que ha sido como una cuestión más íntima en el sentido de que han sido bares, que han sido centros culturales, como lo ha sido Casa Caleido, que es mi casa también, Su casa. que como lo ha sido Casa Caleido, que son lugares muy pequeños y que tienes acceso a escuchar lo que el público está platicando al mismo tiempo Exacto, que te sí, está sí. viendo, ¿sabes? El salir con el monólogo de mi vagina está enojada y quiere hablar, ¿no? Sí, Y que les pregunta, a ver, tu vagina está enojada con algo, a ver, platícame, ¿no? Y todo, es ese silencio incómodo, precioso, sí, sí. y de pronto dices, empecemos con los tampones. Y todos, ¡ah! Sí, claro, yo estoy enojada con los tampones, ¿no? Sí, sí. Y escuchas todos los comentarios de las mujeres, o sea, el darme cuenta que, en específico con monólogos, que es la obra que trabajo como muy íntima, porque casi siempre me la contratan en bares, en Ajá. centros culturales pequeños, cuando estoy cerca del público y yo puedo escuchar las reacciones del público, me doy cuenta que incluso hay mujeres que no les cae el 20 hasta que escuchan monólogos de la vagina, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Del decir, ¡ah! Sí es cierto, no lo había pensado de esta forma, y dices, está cumpliendo con su cometido, está mandando el mensaje, está mandando una creación de conciencia, y ellas lo están recibiendo, y ellos también, ¿no? Porque sucede la cuestión curiosa, pues que como la obra dice los monólogos de la vagina, pues todo el Piensan mundo que es cree que es solo una para obra para mujer, viejas, ¿no? ¿no? Ajá. Ay, sí, es una obra para viejas, yo no voy. Y de pronto los hombres que han ido, me han tocado comentarios bien curiosos, que me dicen, ay, güey, creo que yo disfruté más la función que mi vieja, ¿no? Y yo le decía, Ándale. ¿por qué? Y me decían, sí, porque mi morra te veía y como que ella cuestionaba todo lo que decías, ¿no? Sí, es cierto, me pasó esto, dice, y yo te escuchaba y a mí me caía el 20 de situaciones con mi morra, ¿no? El decir, ay, yo no sabía que una visita al ginecólogo era tan frustrante y era tan horrible, ¿no? Ajá. Y dice, me cayó el 20 cuando te escuché decirlo a ti, ¿no? Entonces dije, ahí está cumplido el Es cometido. exactamente, sí, sí. Además justo, le pones en perspectiva cosas que ellos no conocen. Yo también, no sé, yo abordaba ese punto de taller que di de narración personal. Les cuento mucho un caso de un texto que subió un forense. Dije, mira, ese texto lo escribió que hace cuenta que como un pasante, no es algo así, llega ¿cómo se llama? Al CEMEFO, por así decirlo. Llega y un cadáver así como hecho en posición fetal y con vestido y dice, tenemos que desvestirlo. Y entonces el cadáver estaba bien rígido y este pasante pues intentaba quitar la ropa, ¿no? Y así como a ver cómo se saca o la corto o qué hago. Y que llega el doctor, el de planta, el chingón, y le dice, no, mira, así no se hace. Entonces que se acercó y le habló al oído al cadáver, dile, mira, te vamos a desvestir porque esto y lo otro, y estás aquí, tal y tal y tal, ¿no? Y dicen, el cadáver se aflojó y le quitó la ropa, ¿no? Eso yo lo leí así como pues una narración. No sé en qué, no tengo la foto esa exactamente de qué forma estaba el cadáver, ni si es científicamente posible, ni científicamente comprobable. Pero así como lo narró, al menos puso una imagen de lo que sucede ahí dentro, ¿no? De las cosas que se hacen. Dije, si ese forense no hubiera escrito ese texto, a lo mejor yo nunca voy a ir a pararme, voy a llegar acostado, no un mejor nada más, pero de pie entrando es muy difícil. Entonces, esa realidad yo no lo voy a conocer. Es bien chido que él, aunque no sea artista, es un forense. Voy a escribir un texto de lo que pasa aquí, les gustó, voy a escribir otro, estoy mostrando al público esta perspectiva de realidad que ellos no van a conocer hasta que se mueran, ¿no? Es un caso muy particular el forense, ¿no? En tu caso, pues lo de las mujeres, que es algo más cotidiano, más cercano y que sí podría uno llegar a entender más fácilmente, porque pues es más a la mano, ¿no? Uno tiene pareja, pregúntale, cabrón. O ella escribe algo, ¿no? Pero como que a veces no se anima, ¿no? Es una cosa muy valiosa que hagan eso y que si no lo está haciendo la gente misma, pues uno como artista
es intermediario, ¿no? Entre las mujeres y las parejas, el hombre, que está la sociedad, entre el forense y la demás gente. Pero es bien valioso, sí, es muy, 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 muy valioso. Y sí, que bueno que se dan cuenta, ¿no? Sirve mucho, pues, el monólogo. Eso hablamos ya alguna ocasión, el impacto que tiene y es innegable, pues, no se puede negar A mí se el... me ha hecho muy impresionante, ¿sabes? Muy impresionante en el sentido de que creo que ahora tengo mucha más conciencia de lo Ujú, que representa monólogos de la vagina, incluso para mí, ¿sabes? Porque cuando yo empecé a hacer monólogos de la vagina hace 11 años, 12 años, cuando me invitó la maestra Lupita, pues de pronto a lo mejor yo lo veía como de la forma técnica, ¿no? Del ajá, decir, o sea, sí mi emoción, pero a ver, el teatro y la técnica del teatro, y estaba yo como más enfocada en que el trabajo saliera bien ajá. y que cumpliera con las expectativas que se esperaban, ¿no? Conforme he ido evolucionando monólogos, conforme se me ocurrió un día que yo no sabía qué hacer y me la habían pedido y dije, ah, pues me la chuto yo solita, sin bronca, ¿no? Y del decir, a ver, vas a hacer a tantos personajes tú solas y comprendes que son un chorro de situaciones y del decir, es un reto súper fuerte, súper grande, Muchos personajes, ¿no? Que pero tienes que asumir. sí, sin embargo, personajes que en todos, yo creo que en absolutamente todos los personajes he estado Has involucrada de estado. alguna forma. O sea, he Ujú. vivido la misma experiencia de la mujer del vello, de la mujer del diluvio, de la mujer que pare un hijo, ¿Puedes de contarnos la así mujer como que está enojada. en resumen, más o menos de qué trata cada una de estas? Claro, pues inicia una presentadora, ¿no? Ujú, Una presentadora que se supone que es Sibi Ensler, que es la persona que crea monólogos de la vagina, diciéndole al público que ella se cuestionó, qué onda con la vagina, ¿no? ujú. Y que incluso desde la palabra, ¿no? Que ni siquiera tenemos la decisión de decir vagina, ¿no? Le tenemos que poner ahí un Ponemos nombre nombres. bonito para que no se oiga tan feo. Pues desde ahí ya tenemos una bronca, ¿no? Ujú. Y sale a presentar todo lo que va a suceder en la obra, ¿no? En el primer monólogo. En el segundo monólogo vemos a una mujer que habla sobre el vello vaginal y que a su marido no le gustaba y el conflicto que podía ser para ella, porque a ella sí le gustaba su vello y a su marido no. Entonces ella se veía obligada A quitárselo. a depilarse, ¿no? Y todo este conflicto que se genera. El diluvio es una mujer anciana que habla sobre su primer orgasmo, que es un orgasmo que parte de un beso. Órale. Y parte de un beso y de pronto tiene este orgasmo y aparte tiene un diluvio total entre las piernas. No cualquier orgasmo, ¿eh? Uno chingón. Diluvio, chingón. Y de pronto, pues el Como novio se dicen, un espanta. Sprite. Es el Un meme Sprite, claro. Dice, y de pronto el novio se espanta y la deja de ver, entonces ella decide que ya no quiere volver a saber de su vagina. Entonces dices, ¿cuántas mujeres no hay que Sí, no sí, quieren sí. saber nada de su vagina, Por ¿no? Y después desconocimiento. del diluvio está un monólogo que se llama La mujer, ¿cómo decía? Así aprendí a amar a mi vagina, que habla sobre una mujer que odiaba su vagina y que su vagina se le hacía la cosa más fea del mundo. Y de pronto conoció a un tipo que su vagina se le hacía, puta, un templo de dioses, ¿no? Ujú, Entonces, a partir de ver que al chico le gusta y el chico ve como un templo de dioses su vagina, a ella le empieza a gustar su vagina a partir de la perspectiva del tipo, ¿no? ujú. Luego está una chica que describe el coño, ¿no? Como haciendo burla a esta parte de que, ay, siempre estamos ocupando palabras peyorativas para llamarle a la vagina. Ah, pues iniciemos con la palabra coño. Y entonces te describe, te va deletreando el coño con gemidos. Entonces es otra cosa así Ujú. como de, caray, ¿no? ¿Qué está pasando Crees aquí, no? de los más intensos y socialmente incómodos, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Aparte es súper divertido, así como anecdótico. Ujú. Tengo amigos míos que de pronto me dicen, güey, o sea, yo neta juré que te estabas viniendo, ¿cómo le hacen tus novios para soportar esto, no? Y novios míos que llegaron a ver monólogos de la vagina después me decían, ¿y no estás fingiendo conmigo? Y así, La buena ¿what? actriz, el dilema eterno, ¿no? De estar actuando, no estar actuando. Sí, ay, es horrible eso. Después siguen ya los monólogos fuertes de la obra que inician con la pequeña cueva del oso, ¿no? Es Que el es de la una niña. niña, exacto, es la niña que va contando como toda, aparte tiene experiencias terribles con su vagina, un día se ensarta con el palo de la cama,
un día alguien le pega en su vagina, hasta terminar con una violación del mejor amigo de la chica, ¿no? Entonces sí es un monólogo súper fuerte, que de pronto pasas de estar botado de la risa porque estás Sí, hablando del coño con los gemidos y de pronto te llega este monólogo y es un trancazo bien fuerte para el público, ¿no? Que todo el mundo se queda así como de, diablos, tengo un no se amigo suponía que, que eso era una fiesta, dicen, dijera el sí, gato de así, Shrek. yo tengo un amigo que en algún momento tuvimos ahí un barcillo con él y me dijo, pues presenta monólogos aquí. Y el día que yo lo presenté, yo de pronto estaba en función y yo lo veía a él y él estaba chille, y chille, y chille. Sí, yo lloré con Pero el pues, de la... Ahorita lo vas a mencionar. el de la mujer de Bosnia, ¿no? Sí, está bien Sí, duro de eso. pronto este güey estaba llorando porque cuando estoy en escena, pues no estoy pensando en el por qué estaba llorando fulanito, ¿no? Y hasta después me caen los 20 de decir, claro, él tiene una hija. Ah, O sea, ok. y el simple hecho de pensar a tu hija en esa situación con tu mejor amigo, yo creo que debe ser Sí, súper claro, muy fuerte, ¿no? intenso. Después, justo después de este monólogo, viene La mujer de Bosnia, ¿no? Que es una mujer que habla sobre que está en los campos de estupro en Yugoslavia y cómo los soldados las violan, ¿no? En los campos de estupro y toda la experiencia que ella tiene y que ella no quiere volver a saber nunca jamás de su vagina, ¿no? Y ese es como el cierre de el decir, el monólogo se llama Mi vagina era mi pueblo, ¿no? Y empieza a describir a la vagina como mi vagina era mi casa, y era mi agua, y era mi todo. Y entonces llegó el momento en el que yo ya no vivo ahí, yo ya no quiero saber que existe, bye, ¿no? A través de todo lo que ella sufre por Sí. todas las violaciones en el campo de estupro. Y ya después, para romper con esta tensión que maneja monólogos en estos monólogos tan fuertes, pues llega Mi vagina está enojada, que yo creo que es de los monólogos favoritos de las mujeres, ahí sí puedo decir general, específicamente de las mujeres, porque es cuando nos caen los 20 a todas, ¿sabes? Ajá. Del decir, claro, los tampones, las toallas sanitarias, las visitas al ginecólogo, y de decir, pues si Ay, sufrimos es un tanto. montón, y cómo es posible que hay tan poquitas cosas para, digo, ya ahorita, ya en el 2021, ya no hay tan poquitas cosas para disfrutar, pero que siguen siendo tabú, ¿eh? Y que siguen siendo tabú a hoy 2021. Yo tengo amigas más chiquitas que yo o de mi edad que de pronto decían, ay, sí, cómprate un consolador. ¡Ay! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Yo como, está el diablo, Es el persínate, diablo. ¿no? Y decir así como, güey, está bien padre que te compres tus consoladores y que te des placer tú sola cuando no tienes a alguien o cuando no te cumple, ¿no? Ujú. Y ya después de Mi vagina está enojada, pues llega un monólogo súper cotorro, ¿no? Súper divertido, que es una prostituta lesbiana que viene a platicarnos de la antología de los gemidos, ¿no? Ah, ok. Y nos habla de la antología de los gemidos y todos los diferentes tipos de gemidos que existen en el mundo habidos por haber, y de pronto ves a las chavas ahí haciendo sus anotaciones, ¿no? Para practicar después. Ese monólogo es muy divertido porque las chicas es así como de, ay, ya me sé uno nuevo, y los hombres así como de, ¿me estará mintiendo o no me estará mintiendo? ¿Sabes? Es muy divertido ese monólogo. Y finaliza con el monólogo de la presentadora, vuelve a salir la presentadora, y sale la presentadora a contar que ella presenció un nacimiento, ¿no? Y de lo fuerte que es para ella Ujú. presenciar un nacimiento, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ahí termina la obra, es el último, no se las voy a spoilear de más, Ajá, no. pero con ese monólogo termina la obra. Entonces, yo tengo la fortuna que como mujer, si no he estado en casi todas las situaciones que manejan monólogos de la vagina, y que hoy por hoy, a mis 10 años, 11 años que tengo yo haciendo monólogos de la vagina, creo que cada vez cambia el concepto y es un concepto más certero y más atinado a lo que es, porque ya viví todas estas Todas las experiencias. experiencias. Está bien duro eso, ¿no? Porque también te pone en una posición distinta con el público de... Ellos pueden decir, ah, pues está actuando tal cual, ¿no? Pero si tú les, o no sé si lo hayas hecho alguna vez, que les digas eso, que te sinceres con ellos, ya yo siento que la empatía aumenta, ¿no? Aumentaría. Pasó una vez, ¿sabes? En Tasco Guerrero me invitan a hacer monólogos a Tasco, me invita Yolitzin Caimes, que fue una de las chicas agredidas en este caso tan fuerte que hubo con el que estaba de candidato a gobernador, ahí en Guerrero. Ajá. Me invita con la Secretaría de la Mujer a dar función en Tasco, y después de la función, pues se hizo de pronto como este after que sabemos hacer los artistas, bien padre. ¿De qué estás hablando?
Y pues estábamos un montón de chavas platicando y demás. Y de pronto pues te sientes tan en confianza, supongo. Digo, también tuvo que ver mucho el círculo, ¿no? Igual éramos puras morras y que yo sabía que como era una onda de la Secretaría de la Mujer, muchas habían sido agredidas y demás. En algún momento de la vida a mí me violaron, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y hablar de una violación abiertamente es muy fuerte, ¿no? Y muy... Sí, sí, sí. Entonces, Nadie de se lo pronto, espera, ¿no? sí, y de pronto se dio esta plática en el after donde todas estaban hablando sobre monólogos y todas estaban diciendo, es que a mí sí me ha pasado esto, es que a mí sí me ha pasado esto, y de compartirles yo esta parte también, ¿no? Decirles, pues a mí me sucedió esto y esto, y también me ayudó a ponerle esa emoción Sí, me a la imagino. mujer de Bosnia, a la niña, a la cueva del oso que no la hizo, ¿no? Y que todo el mundo es así como de, ¡ah! No soy la única que pasa por esto, ¿no? O sea, si hay más personas y sí se crea una empatía muy canija, Sí, ¿no? Muy, ujú. muy fuerte. Y digo, entre mujeres, en ese momento entre mujeres, una forma de decir, no estoy sola también. Sí, sí, sí. Sí, claro, te haces como una especie de comunidad, ¿no? Cuando, digo, ya no eres nada más un artista que llega a dar una obra y se despide, ¿no? Es como de, mira, yo soy como tú, como tú, ¿no? Y nosotras, pues, formamos parte de algo mismo. Eso así se me hace muy, como un signo de que lo que tú haces ahí genera un impacto. No es nada más llegar a dar un espectáculo, como si tuvieras una película y ya se queda. Es más generar lazos con gente que antes no conocías y a lo mejor que personas no sabían que tenían conflictos o que estaban viviendo cosas que quizás no son deseables, ¿no? O que no se habían dado cuenta de que no están bien, pues. Sí, así es, termina ayudándoles de cierta Ujú. forma. Sí, sí, sí. Entonces, todo este, pues, trabajo, todo ese trabajo de presentarte ante cierto público, pues te hace generar un impacto, ¿no? ¿En qué localidades o en qué medios has presentado esto, los monólogos? ¿En qué, sí, contra qué comunidades has tratado de presentarlo? ¿Cómo ha sido ese movimiento ¿cómo decirlo? Pues de presentaciones. ¿Cómo lo has llevado a cabo? Fíjate que tengo la fortuna y la ventaja de que monólogos se vende sola y que creo que no hago tan mal trabajo de actriz, ¿verdad? No, sí, te lo... Porque la gente me busca, ¿sabes? He tenido la fortuna de que me han buscado en el gobierno de Tasco, me buscó de pronto el gobierno de Tlapa, varios gobiernos del estado de Guerrero me han llamado para presentar monólogos de pronto ya como onda gubernamental, ¿no? Ajá, sí, sí. Cuando es el Día en contra de la Violencia de la Mujer, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues la obra es tan comercial, pues que de pronto un bar me habla y me dice, oye, me interesa monólogos y tráetelo al bar, ¿no? Como es el caso ahorita de la casona de la Mami, Eso es que en en Acapulco. Acapulco. Sí, he estado en Cuestión Guerrero, he estado en Teloloapan, he estado en Tasco, Tierra Caliente, algunos municipios ahí cerca de Tasco que no recuerdo el nombre, uno de ellos es Izcatiopan, otro que no me acuerdo cómo se llama. Estuve en toda la montaña alta de Guerrero, en Tlapa de Comonfort Ahí en la como, montaña como debe ser muy, muy híjole, ¿cómo decirlo? La interacción bien, debe ser muy bien intensa, fuerte. ¿no? Sí, bien fuerte. Sí, es bien fuerte, manito, fíjate. Es muy fuerte porque pues también, bueno, no vamos lejos, hablando de Guerrero Sí, en ya con eso. particular, pues ya hablamos así como de muchas limitaciones y una costumbre que Un tiene público Guerrero, ¿no? muy... ujú. Un público muy cerrado, un público que no habla de estos temas, ¿no? Sí, 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 Y que de sí. pronto yo decía, híjole, ¿cómo van a reaccionar las señoras de Metlatónico cuando escuchen mi monólogo, ¿no? Sí. Entonces, cuando di una función, la primera función de monólogos que yo di en Tlapa de Confort por parte de una diputada, Yuridia Melchor se llama la diputada, no, ya no es diputada, pero se llama Yuridia Melchor. Me llenó un salón con 600 personas y de pronto había una mesa completa de señoras, no sé de qué municipio eran, pero que iban hasta con su huipil y así, ¿no? O sea, que eran, ahora sí que eran pueblo, ¿no? Sí, sí. Sin discriminar, sin hacer menos al A pueblo, nadie. pero que eran como etnia, pues, ¿no? Sí. Y que de pronto decía, puta, yo no sé qué tan fuerte va a ser para las señoras escucharme gemir al más no poder con la Sí, antología de los no, sí. gemidos, Me ¿no? imagino.
Y fíjate que fue bien curioso porque se fueron, pues de pronto sí hubo quien como de que, ay, yo no puedo estar aquí, y se fueron varias, pero ellas no se fueron, Órale, qué ellas se chido. quedaron. Sí, estuvo como chistosa esa parte, se me hizo muy padre también, ¿no? Como el decir, qué padre que ellas lo comprendan desde la forma que yo lo comprendo, porque digo, yo también puedo entender que a ellas no les parezca porque están criadas en otro constructo social, ¿no? Ujú, ujú. Inclusive mi mamá, o sea, yo en alguna ocasión me tocó dar función frente a mi papá Qué y difícil. fue así como de, hijo, de pronto de arriba era, híjole, pues, Con la discúlpame pena, papá, papá. pero lo que no querías escuchar en tu vida, hoy lo vas a Hay que escuchar, pagar I'm la sorry renta, for papá. you, pero recuerda que es actuación, Ujú. ¿no? Y de, En y, parte. de hecho, solo es Que actuación, no por favor. escuche. Pero de pronto ver a personas a lo mejor de mi edad o un poco más chicas que de pronto llegan y me dicen, pero ¿por qué haces eso enfrente de todo el mundo? Ujú. ¿No? Y del decir, híjole, pues si te conflictúa a ti que tienes 28 30 años, yo no me imagino que debe ser para una persona de 40 de Sí, 50 sí, años sí. escucharme a todo lo que da, ¿no? Y de pronto me ha tocado, he tenido públicos preciosos de personas mayores que yo creo que tiene que ver con lo mucho que los limitaron antes, Ujú. el decir, qué bueno que tú estás haciendo esto y yo, a mí me hubiera encantado hacerlo Como en una su liberación momento, debe ¿no? ser, ¿no? Ujú. Eso en cuestión de Tlapa, ya de ahí en fuera, pues he estado en Iguala, voy a Acapulco este fin de semana a la casona de la Este fin de mami, semana. que es bien interesante porque es mi regreso como tal al teatro, Porque ya había estado por una fin. pausa muy inmensa, ¿verdad? Ha sido, Sí, pues a nosotros prácticamente iniciando la pandemia nos pararon todos los proyectos. sí, me imagino. Incluso esta función que se va a dar este fin de semana en la casona de la mami es doble función, puede dar función viernes y sábado en Acapulco. No Es sé si una hay alguien de función, Acapulco ahí en la audiencia, pero pues, si pero están vayan. escuchando, ahí está voy a poner ahí en las redes para que si quieren echarle un ojo, pues vaya. Esto, hoy grabando esto es martes, voy a subir mañana, miércoles, entonces tienen tiempo para sacarle dinero a Para sus ir a comprar papás. su boleto, Sí, sí, preventa sí. 100 varos Ya y de un ya en lugar taquilla 150. En taquilla un poco más, un dicen poco los más caro, comerciantes. dicen los. Sí, y está muy curioso porque además de que es mi regreso al teatro, es la última obra que yo iba a hacer antes de la pandemia y que se me canceló. Újole. Entonces, estaba programada para el 8 de mayo del 2020 y ya estaba así todo acordadísimo y vámonos a Acapulco y el sol, la playa, las chelas. Ujú. Y SARS, gracias pandemia, me Pandemia. habla la mami y es cuando me dice, ¿sabes qué? Ya nos dijeron a los bares que no podemos abrir y se pausa todo el Todo teatro. un año. Entonces me quedó un año sin teatro, pero tuve la fortuna que a partir de que se pausó el teatro, empecé a crear contenido, no sé si bueno, malo, peor, Peor. para YouTube, ¿no? Empecé a hacer algunas cositas para YouTube, que he tenido el canal un poco pausado, pero ya empecé a retomarlo Ujú. y de pronto me salió la oportunidad de trabajar en televisión. Ajá, ok. ¿Cómo ha sido el asunto de la transición, digamos, no sé, la diferencia entre ti como actriz? Porque en alguna ocasión hicimos cortometrajes y pues es a mí como, no sé, al momento de dirigir, una de las cosas más básicas la diferencia más primordial, digamos, es que hay cortes, ¿no? Corte, 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 y repites y repites, pero en el teatro, Y no pues, te muevas. no te muevas, exacto. Pero en el teatro estás ahí empotrada en el escenario, échate la hora y media y cómo va, ¿no? ¿Cómo es a ti? O sea, yo lo veo eso desde mi perspectiva, ¿no? De que es lo más básico que se me ocurre, pero a ti como actriz, ¿qué otras diferencias percibes? O sea, por Ay, es que ejemplo, son hablar inmensas. ante cámara es una cosa bien extraña. Yo cuando estoy solo en mi casa y hablo ante cámara, me grabo, no sé quién soy, pero no soy yo. No sé, a ti cómo Ay, ya sé, es bien chido, porque además bueno, no sé, tú te y cohíbe la yo creo máquina, que, no sé qué pasa. pues la cámara siempre cohíbe, ¿eh? O sea, pero pues como actriz, así, yo puedo estar actuando y en el momento que yo ya veo cámaras o que se me ocurre romper esta cuarta pared y convivir con el público y veo cámaras, de pronto es así como, qué pendeja, ¿para qué hice eso? No hubiera visto las cámaras porque me cohíbe la cámara, ¿no? Ujú. Yo supongo que tiene que ver mucho con el sentido de que, ay, va a quedar registrado por el resto Ándale, de la vida y si la riego ahorita, pues todo el mundo va a ver todo que lo ya va a la ver regué, ¿no? después. Eso por una parte, la voz, ¿no? La Yo voz. creo que a mí lo más complicado, yo que soy súper gritona y que tengo como un tono muy elevado de voz,
Ujú. Pues como en el cine y en la televisión sí hay micrófonos que te los ponen cerquita para que te escuches y demás, pues en el teatro, como sabes que tienes 600 gente, tienes que Ya, ponchar tienes la que... voz porque no siempre hay micro, ¿no? Ni en los Sí, teatros o particular no siempre hay micrófono, entonces tienes que ponchar la voz para que el espectador 544 te escuche, ¿no? sí, sí, sí. Luego me imagino yo que debe ser así, ¿no? En el teatro no escuchan tus... Ahorita, por ejemplo, que si eructas, te lo escuchan, que si, no sé, el clásico saliveo, le escuchan, o sea, todas esas cositas son así como bien chocantes, ¿no? Bien, molestas, pues, eso es lo Sí, otra cosa, por ejemplo, de las grandes diferencias que hay, una regla del teatro es que los movimientos son hasta las últimas consecuencias, son súper ok, grandilocuentes. ok. Y entonces en televisión y en cine no, porque te sales de foco, ¿no? Ándale, te sales Te sales de del cuadro. cuadro, sí. Hay otra, otra Te cosita que acabas de salir de cuadro. ya estoy No le pegando pegues al al micrófono. micrófono. O Otra de de las pronto me molestias. tocó que sí, estamos grabando y la escena salió bien padre y de pronto al güey que agarraba el Sí, micrófono se esas le fue el cositas. micro y se bajó y, O ay, repítela fíjate, porque salió el micrófono sí, en la claro, pantalla, ¿no? Y fíjate dices, que no grabé ay, bien el audio, fíjate que no sé qué, que de mil porquerías que hay aquí al momento de grabar, una falla. Y entonces repite 10 20 30 veces, ¿no? sí, ¿no? O que de pronto, pues como todo se oye y no siempre Sí, tenemos como las la fortuna tortillas, de estar en un set o así. Ajá. Hace rato me tocó una entrevista, así me pasó la del Fierro Viejo, Ujú, ujú. llegaron a tocar, porque además, digo, mi micrófono, a lo mejor sí profesional y así, yo no lo veía tan profesional hasta hoy. Hasta que Eh, te molestias. sí, es que hoy estaba, sí estaba en la entrevista y fue bien chistosa porque yo escuchaba súper lejos a la del Fierro Viejo y súper lejos a los estos güeyes que tocan, y de pronto la chava se puso así a bailar y a cantar y así de, ay caray, se escucha tan fuerte que Ajá. lo alcanzas a oír. Entonces, mi micrófono tiene que, o lo conectas al celular o lo conectas directo al micro. Si lo conectas al micro, puedes escuchar tú todo lo que capta el micro, ¿no? Ajá. Entonces, hace ratito que me lo puse así, que estaba en un ensayo justamente de la obra que presento ahorita en junio, así está, y escuchaba yo al perro de la esquina y yo decía, ay, caray, si así se Sí. escucha mi micrófono, Imagínate qué con... cañón debe ser en el micrófono del cine o en el micrófono que se Sí. utiliza en la televisión. Ujú. Eso, los movimientos, la contención de la emoción, Ok. ¿no? Justo en esta onda de los cortes, yo creo que como actor lo más complicado es, estás así llorando más a lo que más hay. A ver, corte porque cambio de Ándale. cámara y mantén la emoción porque y no te muevas un solo centímetro porque Ujú, la ujú. continuidad, bla, bla, bla. Creo que eso es lo más Lo más complicado. complicado. Sí te interrumpe demasiado, ¿no? Estar corte tras corte y... Sí, porque pues al final del día en el teatro es aquí y ahora y lo que pasa en el momento se Ujú, soluciona y si ya la regaste, pues con el mismo colmillo que tienes la solucionas y lo haces a como quieras, ¿no? O ujú, como te ujú. salga, pero solucionalo y porque es en ese momento y no hay un corte, pausa, repítelo. Ya, claro. Digo, esa es una ventaja que le veo mucho a la televisión y al cine, ¿no? Digo, Ajá. yo se la veo como ventaja como actriz, pero obviamente para el director o para la producción, pues no es ventaja Debe ser porque más pierdes difícil, ¿no? dinero, ¿no? Ujú, sí, También. tiempo, todo eso. Entonces, creo, se me hizo muy satisfactorio lo que hice. Estuve en un par de sketches y en un programa como conductora. Sí se me hizo muy satisfactorio trabajar con televisión y trabajar con las cámaras, de aprender cosas nuevas, de Ujú, aprender otro lenguaje, porque al final del día, quizá como público no lo notamos o no le damos el valor que merece, pero sí es muy distinta la técnica del teatro, de actuación para el teatro, la técnica de actuación para televisión, ujú. incluso la técnica de actuación para cine. Para O sea, cine, son tres cosas completamente diferentes distintas. que incluso yo no sé, por ejemplo, yo no puedo opinar o decir cómo se las enseñan a ustedes que tomaron este curso De de cine, de cine, creación ¿no? cinematográfica. Yo no sé si de pronto les dijeron, ah, bueno, a los actores hay que decirles esto, esto y esto, porque así es en el cine y ellos si vienen de teatro, pues traen otra onda, ¿no? Sí. Creo que me tocó una parte muy nutritiva en ese sentido, porque en la televisora a la que ¿En nosotros dónde estuviste entramos, trabajando? ¿Qué fue lo que estuviste haciendo? ¿Puedes contarnos de la televisora? sí, se llama Grupo CBC, la televisora. Estuvimos trabajando con un programa que se llama Glamping, que donde yo era parte como
de los actores de relleno, por así decirlo, donde cotorreábamos un poco con los invitados del glamping y tenía un sketch, ¿no? Entonces nosotros hacíamos un sketch muy cotorro del programa y como conductora me tocó hacer un programa que se llama Mujeres, Okay. donde yo hablaba justamente como de todas estas situaciones que viven las mujeres para empoderar a las mujeres y hablar de todas las situaciones que las mujeres a veces no nos atrevemos ni a decir por equivocación. De eso iba el programa donde yo era la conductora principal del programa, ¿no? Ajá, Entonces sí me okay. dejó mucho aprendizaje. Incluso me descubrí en otra faceta, ¿no? En una faceta que olvidé o que según yo como que la dejé a un lado por esta cuestión de dedicarme al teatro, ¿no? Que eran las Ujú. comunicaciones. Ya, sí, sí, sí. Yo me empecé a dedicar al teatro, sin embargo mi papá, desde que yo tengo memoria, es Él ha estado, comunicólogo. ajá. Como uno regresa Sí, siempre, ¿no? Como una cosa, regresa uno aunque uno no quiera. sí, y entonces fue muy divertido porque de pronto como en este tenor de decir, bueno, eres actriz, no eres conductora, es una cosa completamente distinta, de pronto hubo quien dudó, ¿no? Ok. Como de mi talento para hacer conducción o que incluso así hubo ahí una personita que quería que el programa fuera con dos conductoras porque no creyó que yo Que te solita ibas a... pudiera aventarme la cuestión del programa sola, ¿no? Y que de pronto le dije, oye, porque de pronto es como muy chistoso porque ellos como que siempre habían trabajado como en la onda profesional de televisión de Ciudad de México, ¿no? A nivel Ciudad Ujú. de México. Y yo de pronto era así como de, bueno, si yo he visto a mi papá durante 30 años hacer su programa y de esos 30 años 20 lo hizo solito, ¿no? Sin tener Ajá. co-conductor ni nada. Se te hizo pues, Yo como de, decía, por pues inercia, ¿no? ¿por qué Luego igual. tenemos que ser dos si Sí, puedo sí. ser yo solita, ¿no? Entonces, un día le dije así a un tipo, oye, está muy descabellado que yo me aviente solita el programa. Entonces me dio mucho coraje porque me volteó a ver así como, ay, pobre pendeja, ¿no? Pues yo te recomiendo que no lo hagas sola por esto. Y yo así de, bueno, ¿no? Entonces, estaba como planeado al principio para dos, la que estaba planeada para la otra coconductora por X o por Y razón ya no pudo. Y yo dije, pues yo me lo aviento sola. Y todo así como de, sí, a ver, sí, muy chicha, ¿no? Pero sí llegó un momento en el que dije, bueno, ni modo que 30 años viendo a mi papá hacer su programa y Ujú. trabajando la cuestión de periodismo y así, ni modo que no se te haya pegado algo, ¿no? Sí, Y resultó que sí, que tengo de pronto como ángel para estar para ahí. hacer conducción, para hacer esta onda, y fue lo que yo me dediqué, fue una cuestión de enseñanza, de encontrar a otra Laura que olvidé, ¿no? Y que a lo mejor yo decía, digo, quizá el YouTube y el empezar a intentar hacer youtuber y intentar hacer contenido, también me facilitó las cosas. Antes de entrar a la Sí, televisión ya sí, había sí. hecho como 2, 3 videitos, entonces ya estaba yo acostumbrada a hablarle, si no a una cámara profesional, pues hablarle a la cámara del teléfono, ¿no? Sí, Sí, de pronto sentirme muy rara, ¿no? Lo acabas de decir tú, de decir, bueno, hablas a la cámara y pues no hay una réplica, ¿no? Y tú tienes que hacer tus propias réplicas sí, y exactamente. Es actuar como muy que te están raro. haciendo caso, ¿no? Es bien raro porque, no sé, al menos yo estoy en mi casa, estoy cocinando X cosa, yo hablo, canto, hago cualquier tontería y sale, ¿no? Pero si me veo en la cámara, ya es diferente, ya es otra cosa. Yo me imagino Te que intimida, ¿no? me intimida muy extraño o estoy pensando, o me equivoco y repito y así. Haz de cuenta, hoy estamos en la, hoy estamos en el hoy estoy, y así cositas así nada que tú dices, a ver, güey, cálmate, ¿no? Luego ni se Y dan que repites cuenta 150,000 mil veces veces, ¿no? Y al final ya me voy. y ninguna sirve. Ninguna Y sirve. O tienes que sea, volver a grabar. es bien cagado porque, ¿sabes? He hecho de los videos que más me acuerdo que me he pasado eso. Hice uno hablando de autodidacta, que sí hice como, no sé, como 20 tomas en 3 días, ¿no? Al tercer día dije, a ver, tiene que quedar porque tiene que quedar. 2 días de grabarme y de decir, no me gusta, no me gusta. Y hubo un video en el que me senté y ¡pum! Salió. Y dije, ojalá si fuera siempre, pero repito hacer otro video y no me sale. Entonces, de repente me frustra porque no alcanzo a comprender de qué depende, de que me salga bien, ¿sabes? Digo, a ver, ¿por qué aquí me salió mal? Aquí me salió bien, aquí no me Creo salió. que depende mucho de que solitos nos ponemos un montón de trabas, ¿sabes? O sea, a mí me sucedió que intentando crear contenido y así, o sea, de pronto si quiero hablar como de algo que no conozco, que voy a, o que pretendo improvisarlo, Uh -huh. y no sé qué,
ay no, córtalo y repítelo. Ándale. Y no sé qué, y córtalo y repítelo, ¿no? Sí, sí, Y sí. de estar así, y de pronto cuando me pongo a hablar de muertos y de fantasmas y Y demás, te sale. y estoy cotorreando con alguien más, también me di cuenta de que no me gusta hacerlo sola. O sea, Ándale. que Por ya aprendí a ejemplo, hacerlo exacto, sola, ahorita fluye. pero que si tienes una, exacto Sí, como sí, ahora, sí. ¿no? Tengo tu réplica, a lo mejor, no sé si estamos creando contenido, no, no sé si somos Al contenido, rato que dislike. pero que se ha creado una conversación bien padre porque hay alguien con quien Sí, interactúas, cuando ¿no? interactúas. Entonces, sí es bien diferente cuando hay con alguien con el que puedas interactuar a cuando Sí, estás tal como cual. loco hablándole a la cámara y que dices, güey, no sé ni si me van a pelar o no me van a pelar, si se ve bonito o no se ve bonito, porque Ujú. además empiezas a cuestionar cuánta A mí madre, ¿no? a veces me maravilla, yo sé que hay mucha gente que la ningunea, pero un montón, yo podría me atrever a decir generación llena de morros y de morras que se pagan a la cámara y pum, explotan y hacen maravillas y hablan así chidísimo y lo suben y le tiran mucho hate, ¿no? O sea, una bolísima de TikTokers, de YouTubers que quizá hacen cosas que a lo mejor tú lo ves y no te interesa, pero ese desenvolvimiento que tiene ante la cámara es impresionante Es y es maravilloso, claro. maravilloso, sí, o sea, imagínatelos estar ahí en la cámara, o a veces hay casos en que están hablando, es el que está, no sé, mi novio, mi novia y se ríe de mí, y yo no podría tener una persona así y grabándome, ¿no? Y así. Y digo, a mí se me hace muy interesante porque hasta parece como si tuvieran una habilidad extra porque son morros de 10 años, 12, 15, y que ya tengan como esa facilidad para hacer las cosas, también es valioso, o sea, a pesar de que hagan chistes o Sí, videos yo así creo como X. que tiene que ver mucho justo con lo que platicábamos hace rato, ¿sabes? Con que a lo mejor crecieron en otro tipo de Ujú. estructura social, donde los Ándale, papás le dicen, ándale, pues tú haz ándale, tus exacto, videos y menos cohibidos, ¿no? Menos... sigue siendo tú y tú diviértete y que te valga madre lo que digan. Yo, por ujú. ejemplo, una regla que tiene el actor y que no siempre tomamos en cuenta, porque yo de pronto, pues uno como artista ya profesional de pronto la caga muchas veces, ¿no? La regla principal es diviértete y disfrútalo. Es la primera regla que tiene el actor, diviértete y disfrútalo. Y así justo ahorita me hace mucho ruido porque estoy combatiendo un poco con un Ándale, personaje esa. que me está costando un poquito de trabajo Ujú. y que mi director me dice, güey, pues yo te he visto hacerlo, disfrútalo, echa desmadre y que te valga más. Y de pronto mi juicio de actriz o mi juicio De repente de tu juicio de persona esto es trabajo, ¿no? Yo creo que también te... más de que es trabajo, es como el juicio de que lo estoy haciendo bien, si le Ujú. estoy cagando, y si me están juzgando, y si están hablando de mí, Simón. ¿sabes? Es Sí, como, sí, sí. y entonces empiezas a parar todo y empiezas a frenar todo. Entonces estos chavitos, que son unos niños, ay, nosotros en ancianas, en ancianos, este, y que no les ponen esa limitante. O sea, yo lo veo con Gael, ¿sabes? Con mi hijo. Ujú. Mi hijo de pronto dice, ay, voy a grabar un video, y él te lo graba haciendo dos patadas, y yo así, no sé, Sí, tú ya lo grabaste y a mí me cuesta 3 horas grabar un 10 pinche años video de de... 20 minutos. Sí, sí, Y sí. pero tiene que ver con que Gael nunca ha estado limitado a esa parte, ¿no? O sea, yo Ujú. nunca le he dicho, ay, no lo hagas porque te ves ridículo. No, Ujú. si hace el ridículo le valen madres y él lo hace y se desenvuelve. Y creo que nosotros de pronto sí crecimos como en una sociedad que nos decía, a ver, esto no se hace, Sí, esto sí, no se sí. hace. Y que hoy por hoy nos ocasiona, por muy artistas que seamos, Sí, todavía por muy sigue. abiertos, o sea, es un chip que te insertan desde muy Exactamente, sí. morro y que ya lo traes y que por más que lo quieres romper, sigue de pronto ahí jodiendo un poquito, Ujú. ¿ves? Sí, 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 totalmente. Que de repente se valora más eso es una inteligencia, la inteligencia, ¿no? Quizá cinética, quizá interpersonal, intrapersonal. Pero a nosotros nos tocó que la inteligencia era la lógico-matemática, ¿no? Entonces, si tú sabías bailar, está chido, pero no sabes matemáticas. A mí de qué Entonces, me sirve que sepas bailar. exactamente. Entonces, Sí, pues uno no lo explotaba, ¿no? Yo me acuerdo y que cuando uno no sabe recortar, señores, entiende que era muy importante aprender a bailar. exactamente, sí, es valiosísimo. Y se tiende como, se tendía pues a dejar más de lado, ¿no? Entonces era menos explotado quizá. Sí, Eh, creo que hoy por hoy, si lo pasamos a la vida cotidiana, ¿no? Si pasamos toda la situación que pueden volver las artes en general, no nada más el teatro, la vida cotidiana, nos damos cuenta pues que el teatro y las artes no nada más son para entretenimiento, ¿no? Que ujú, nos dan para saber y nos dan para entender parte de la vida, nos dejan sacar emociones que no, exacto. digo, desde la cosa más simple que yo creo que todos hacemos en la vida, aunque lo hagamos muy mal, que es cantar, ¿no? Ándale, exacto, sí, sí, Yo creo sí. que todo, Todo el no creo que mundo, exista ¿quién no una sola canta? persona que no cante, aunque sea en ¿Quién la no cante? regadera,
o que escucha una canción en el metro y la viene tarareando y así. Ujú. O sea, es de la cuestión más sencilla que es cantar, Y de aunque no ahí, seas cantante, aunque no seas artista, yo- te liberas, ¿no? sí, sí, sí. Yo siento que de ahí cantar y de ahí también seguiría. Hay gente que es mucho, muy cerrada, pero le seguiría, yo lo pondría así. No hay nadie que no te cuente algo, que no te cuente un chisme, que no te cuente un chiste, aunque sea. Luego yo me topo con Claro. gente en los talleres. Cuéntame algo que te haya pasado. Yo me llamo Rosita, me llamo fulano y viví nací en tal lugar, pero cuéntame algo que te haya pasado, una anécdota, una cosa que te haya sucedido. No, pues mis papás se llaman tal y yo le digo, a ver, pero espérate, hay gente que se les dificulta un montón lo que es como más cerrada, pero salen del taller o salen de ahí con sus amigas, fíjate que Rosita se embarazó de fulanito y no sé qué, pero ¿quién es Sí, pero te Rosita? digo que todos hacemos una cosa, por ejemplo, Todos, si no es en esta cuestión del narraciones, chisme lo podemos ver desde las dos formas, desde la desde el que yo vaya narración, y te lo escriba y te lo exactamente, sí, narre y desde la cuestión hasta teatral, porque somos amantes, y es que sí, y se enojó y le dijo así y así, y entonces exactamente. hasta le empieza a ponerle emoción a lo que le dijo al Luego chiste. cuando por ejemplo, esta cuestión del planteamiento, ¿no? De definir un personaje, de repente habrá quien se le dificulte, a ver, pero ¿cómo lo defino? O sea, ¿quién es esta persona? Tú llegas y me dices, fíjate que se embarazó Petrita. A ver, ¿quién es Petrita? Petrita es la hija de fulano que tiene 15 años y es estudiante de, no sé, está en la secundaria. Ok, ya vamos a poner en contexto, ya me está diciendo quién es Petrita, ya hiciste un planteamiento. ¿Y por qué es conflictivo que se ha embarazado? Pues porque tiene 15 años, estoy diciendo, ok, ya está ahí el conflicto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y la gente te cuenta eso y de repente no alcanzan a comprender que están haciendo pues una narración, un cuento. Y le Sí, dices, a ver, sin cuéntame algo. querer, ¿no? Ajá, sin querer. Y por eso a veces sienten tan lejos el arte de sí mismos, pero están cantando, están contando chismes, están contando historias. Hasta Yo creo dibujan en las clases. exacto, que la forma en la que enseñamos cómo hacemos las cosas debería darnos a entender que al final del día, yo creo que la vida misma Sí, todo siempre eso. tiene que ver con desde la narración, desde la pintura, porque, o sea, de pronto, o sea, yo puedo apostar que todos en la secundaria se pusieron a rayar la butaca y a Sí, dibujar al exactamente. profe, ¿no? Y si no Poder hacen eso de así que, niños, ya cuando tienen eh, 30 años, 40, los madres, padres, a ver, mi casa quiero que esté pintada de verdecito y aquí mis muebles y mi alfombra amarilla. Y la sala no, la sala otro colorcito. Y empiezan a mezclar, ¿no? Y perspectiva de colores, ¿no? exacto, Sí, todo eso, simetría y tal, en ¿no? la vida misma siempre hay arte, ¿no? Y el entender como ser humano que una cosa no está peleada con la otra Ujú. es bien interesante porque lo vemos súper separado, ¿no? Sí, Lo sí, sí. vamos a Es comentar. lo malo. Creemos que, ay, los pintores son una cosa y el Allá. teatro y la música y lo vemos súper ajeno a uno Ujú. Y no y sirven de para pronto nada. estás trapeando con las de Jenny Rivera, ¿no? Y Exacto, sí, estás sí, sí. cantando a Jenny Rivera todo lo que da, Sí, ¿no? tal cual. O de pronto, ay, no tienes nada que hacer y empiezas Te a va a hacer hacer la garabatos en una película. libreta o le platicas el chisme a alguien. O sea, siempre de Ujú. alguna forma el arte se Ahí involucra. está Entonces, repercutiendo. creo que es una cosa innata. Los niños antes de aprender a hablar, Andes, cantan, Ryan. Oh, también, sí, sí. pintan. Eso decíamos Sí, en el todas, podcast con Ami, sí, que justamente, rayan, pintan, cantan, bailan, antes que decir papá, mamá, ¿no? ujú, sí, es Todo. básico, Desde básico, ahí creo básico. que, desde ahí el ser humano debería entender la importancia del arte, Sí, ¿no? sí, Si sí, un niño totalmente. para un niño es más fácil asociar todo lo que hace a través de una canción, a través de bailar, a través de estar rayando las paredes, a través de que le cantes una canción y que te escuche, que le toques un Ujú, instrumento y que ponga atención, o que tengas una guitarra en tu casa y el morrito vaya y le pegue a la guitarra para escuchar las ándale. cuerdas. Quizá desde ahí deberíamos entender la importancia que tiene el arte en la vida cotidiana, porque también si bien es cierto, a lo mejor no vas a ser actriz, ¿no? Yo se los digo Ajá, muy seguido a mis chavos, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor ahorita están en el taller de teatro y que no van a ser actores profesionales. Digo, yo brincos diera porque que salieran de la todos secundaria dirán. diciendo, ay, yo voy a terminar siendo actor, ¿no? Ujú, Pero no es así, ¿no? Le dije, y a lo mejor van a ser médicos, arquitectos, le dije, pero de algo les va a servir les lo va a que yo les servir. enseño, Sí, y de algo les va a servir lo que les enseñé el maestro de música, y de algo les va a servir lo que les claro. enseñé el de pintura, el de literatura, todos, ¿no? Entonces, sí creo que hoy por hoy todos deberíamos darle ese peso de importancia a las Sí. artes, en la vida cotidiana, sin pensar si se van a dedicar, porque a veces yo creo que este miedo que tenían mis papás de pronto, ¿no? De Ajá, de que se va a el morir de hambre. fracaso,
se va a morir de hambre, ay, tenemos que mantenerla hasta que nos muramos y si nos morimos, ¿qué va a pasar con ella? Porque va a ser artista. Ujú, De pronto hasta como quitarnos ese miedo de decir, bueno, que hoy se le antoje bailar, no quiere decir que sea músico, que sea bailarín, que toque ujú. la guitarra no quiere decir que sea músico. Y sí, sí, qué padre, ¿no? Y el saber guiar también esa parte de las artes. Yo creo que hoy por hoy deberíamos entender que las artes no nada más son un entretenimiento, ¿no? Para la gente que no hace arte. Porque digo, nosotros como artistas, de pronto podrá sonar ególatra, ¿no? Muy, muy pretencioso decir, ay, sí, las artes, y son importantes por esto, y te lo digo porque soy actriz, ¿no? Ajá. Pero yo lo veo como mamá, digo, también influye un montón que la mamá sea artista y que a Gael le encanta la pintura, pero de pronto es un crecimiento como muy bonito de ver en Gael, que tiene 14 años, fracción, que antes de pronto escuchaba puro reggaetón y yo así de, ay, ¿qué hice? Silvio, ¿por qué me has abandonado? Y de pronto ayer me llegó y me dijo, oye, mamá, me gusta la canción de la 10 Ghost, ¿no? ¿De Silvio? Dice, la vida en rosa. Ah, Es ya, ya, que soy ajá. mala, no soy mala para No, el no, no francés. sé. La vi a un host. Sí, sí, La sí. 10 Ghost. La vi. Y que llegó y me dijo así de, ah, caray, ¿no? Como que a sus 14 años a mí yo conocí esa pieza ya grande, digo, a Ujú. lo mejor el contexto en el que yo viví no me Esa también permitió afecta. conocerla antes. Yo conocí esa rola como a los 20 años, ¿sabes? Y para mí escucharlo a los 20 años fue así, un trancazo, ¿no? Y después, ay, ¿cómo que hay una película que se llama La vida en rosa? Ajá. Además, ¿no? Entonces, y Gael así, ay, mamá, fíjate que fulanita me mandó esta canción y yo así de, ok, ¿y qué te parece? Es que me fascina y me gusta y de pronto me manda una de Silvio y así decir, que no es algo que yo le he impuesto, porque también algo que decidí hacer fue no obligar a Gael Ajá. A este, seguir como tus a, pasos, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Antes de que se me olvide, eso ya estamos así como muy entrados en tema. Este, esta cuestión de, así hablando concretamente, ¿cómo sientes tú que se relaciona el teatro con la vida, con tu vida? En la vida diaria más bien, no solo con la vida, porque ya lo mencionamos, pero en la vida diaria, así con, tal cual. Por ejemplo, la narración, podríamos decir esto de los chismes, ¿no? Del teatro, ¿cómo lo pondrías tú? ¿Cómo lo encuentras en tu vida diaria? Pues el teatro es la vida diaria, ¿sabes? Nosotros como actores nos encargamos de reflejar lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Y tratar de que el público a través de este reflejo de la sociedad se dé cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, cambiarlo, ¿no? Lo que necesita cambiarse. Decía Shakespeare, los actores son la compendio del mundo, ¿Son los como, ¿no? perdón? Frase que la crónica y el compendio del mundo. Ok. ¿No? A mí me resonó mucho, muy, muy fuerte esta frase, eh, porque antes de que yo me dedicara al teatro profesional, pues trabajamos con obras pequeñas, con obras cortitas, que a lo mejor no tenían como un mensaje tan profundo, ¿no? Como lo es Hamlet de Shakespeare, como lo es Otelo quizá, ¿no? Entonces, de pronto, un maestro que teníamos que nos daba caracterización y que además es director y teatrero y cuanta cosa más del teatro, nos decía, fíjate, yo creo que ahí consolidé mi cosa o llené este hueco de las comunicaciones, Ajá. porque él decía, si a alguien le tienen que dar el título de comunicador, es al actor, ¿no? Digo, él hablaba específicamente de los actores, ¿no? Decía al actor, ¿por qué? Porque un actor o un artista difícilmente se va a vender a una verdad que no es verdad, ¿no? A una mentira. Que los hay, sí los hay, ¿no? Comenta. Pero generalmente el artista lucha por un tipo de verdad, lucha por reflejar lo mal que está en el mundo, ¿no? Y por mandar un mensaje muy concreto para un mundo mejor, ¿no? Yo hablando como de forma muy personal, te digo que esta cuestión de cuando yo empecé a hacer teatro en la prepa, después de ser niña problema en la secundaria y cuanta cosa, Ujú. que la maestra Lupita y ya más adelante
el que era mi director de teatro en aquel entonces y que hoy por hoy sigue siendo mi director de teatro, que es Carlos Fierro, nos decía, bueno, es que si vas a ser artista tienes que ser mejor persona. ¿Qué tienes que hacer para ser mejor persona, no? Si vas a reflejar a la humanidad para un cambio para bien, ¿y tú como artista qué haces, no? O sea, realmente te llevas tu basurita hasta tu casa, hasta que llegas a tu casa y tienes dónde tirarla o la tiras en la calle, ¿no? Desde cambios como muy Sí, pequeñitos y sí, muy sí. significativos para el mundo, ¿no? Porque a lo mejor antes de eso yo no creaba conciencia y me comía una paleta y la tiraba, ¿no? En la calle a lo mejor, ¿no? Y de después decir, es que yo no puedo porque estoy atentando contra el ambiente, ¿no? Cuida a los animales, sé buena persona, sé empático con las personas, porque al final del día también el teatro es una cuestión de crear empatía, ¿no? De crear mucha empatía, Sí. ¿no? Y lo viví varios años y tú lo sabes, pero también fuiste partícipe de ello con los performances, ¿no? Cuando dije, ¿cómo llevar al teatro a otro nivel, a otra sí, a otro tipo de lenguaje, ¿no? Por así decirlo, porque se dice que el performance es como la contraparte del teatro, ¿no? Lo que va a representar el teatro para decir, no, sí es el performance del teatro, no, ¿no? Ajá. Entonces de pronto yo empecé a ir a estos diplomados de arte contemporáneo en Tasco con maestros así que eran las cacas grandes del arte contemporáneo, como lo eran Edgardo Ganado Kim y Mónica Castillo y de presentar mi arte a modo de performance y me decía, tienes que ser consciente de que estás enviando un mensaje. ¿A quién le sirve ese mensaje? ¿Por qué ese mensaje? ¿A qué público va dirigido? Y de incluso tomar conciencia de los públicos, porque a lo mejor yo era muy tonta y no decía, claro, son diferentes tipos de públicos a los que hay que, ¿a qué público quiero Y está llegar? todo, ¿Cómo sales a voy a la llegar a ese calle, público? sales a la calle y hay de 1000 gentes ahí, ¿no? De 1000 tipos, perdón. Sí, incluso, o sea, por ejemplo, justo apenas platicaba con una amiguita sobre el tema, que era la cuestión del desnudo, ¿no? Ujú. Que en algún momento, digo, a ti te tocó hacer conmigo el performance de Ya me cansé, ¿no? Que Sí. hicimos a favor de Ayotzinapa, donde yo me quitaba la ropa a medio zócalo de la ciudad de Iguala Guerrero, ¿no? Y de pronto otro amigo mío publica, ay, las mujeres inteligentes nunca necesitaron quitarse la ropa para ser atendidas o como para que Ajá, llamar la ajá. atención, algo así decía la imagen, ¿no? Y se me ocurrió hablarle por teléfono porque, digo, además tenemos toda la confianza de decirnos, a ver, güey, ¿no? ¿Qué pedo con esto? Y el decirle, güey, ¿me estás tirando la pedrada a mí o qué onda, no? Ajá. Y me decía, no, no es por ti, pero es que sí es cierto. Y le decía, no. Le dije, también ubica contextos. Le dije, yo me empecé a encuerar porque era un momento en el que el desnudo artístico para entonces todavía era un escándalo y estamos hablando que 2014 fue el caso de Ayotzinapa, 2013, 2014, una cosa así, ¿no? Creo que de 2014, no estoy bien seguro. Ajá, por ahí, ¿no? Una cosa así. Y le dije, y en el 2014 todavía era un tabú y todavía era una cosa muy escandalosa ver, no nada más a una mujer, a quien quiera que vieras encuerado en la calle, ¿no? Y dije, entonces se convirtió en una cosa para llamar la atención, sí, para llamar la atención y decir, bueno, si me van a voltear a ver nada más porque estoy encuerada, ok, Ujú. me encuero para que voltees y atiendas otro mensaje que te estoy enviando, ¿no? Sí, Le dije, ¿por qué crees que ya no he hecho eso otra vez, no? ¿Por sí, qué sí, crees sí. que de pasar a ser la vieja que se encueraba en el Zócalo de la Ciudad de Iguala no me he vuelto a encuerar? Porque hoy por hoy, en el 2021, ya no Ya no funciona funciona. porque ya se naturalizó el desnudo, o si no se naturalizó por completo, ya es más entendible, ¿no? Ujú, Ya es más de decir, ay, bueno, ya, algo quiere expresar encuerándose, ¿no? ujú. Sí, Y entonces sí. ya no llama la atención, ya no es tan impactante, ya no necesito encuerarme, ¿no? Ya, claro. Le dije, pues también tiene que ver con un contexto y con una situación, no con la inteligencia que uno tiene, ¿no? Sí. Le dije, y al final le dije, ¿te va a sonar chistoso o no? Le dije, pero nosotros empezamos en una situación donde todo igual la odiaba a Ayotzinapa, ¿no? Y nadie lo soportaba y nadie quería más que Ya no nosotros, quería saber de ellos. ¿no? Que nos sentíamos hasta pinches bichos raros, ¿no? Del decir, bueno, somos los únicos locos que abogan por Ayotzinapa. Y que no solo por el hecho de Ayotzinapa, sino por lo que había Por sucedido lo en que había general, sucedido y, y y todo lo que se escapó y demás. los tenían como en otra, ¿cómo se llama? Una visión muy, muy diferente, ¿no? Muy, no sé, desvirtuada. O quizá tenían su postura, pero la defendían de forma quizá muy acérrima, muy así, muy, no sé cómo. Pues es que mm, creo que todos defendemos a partir de lo que conocemos, sí, ¿ves? sí, O sea, claro. obviamente
digo, yo soy apartidista, no me considero de ningún solo partido. Sin embargo, sí creo que si yo, bueno, yo crecí en una familia priista, ¿no? Ajá. Que de pronto por ahí Saulo en un comentario, así, de apenas me salieron mis recuerdos, me decía, hay algo muy malo han de haber hecho en tu casa para ser priistas de hueso Y que colorado y que tuvieron te haya salido como de que... izquierda, ¿no? Y le decía, pues quién sabe, ¿no? Le dije, pero pues al final del día, yo creo que todos luchamos a partir de lo que conocemos, ¿no? A lo Ujú. mejor si yo me hubiera dejado guiar por esta parte priista, pues yo sería súper PRI y defendería el Y PRI a todo lo defenderás que de da, la ¿no? misma manera tus ideales, ¿no? Y no es defender a Ayotzinapa al final del día, ¿no? Era como defender una postura de decir, fue genocidio, se acabó, ¿no? O sea, Ayotzinapa, a Chuchita la bolsearon, el nombre que le quieras poner, fue un genocidio, y si eran vándalos, les tocaba cárcel, no que los Exactamente, es la desapareciera. postura que también yo... Si alguien hizo algo Se malo, acabó. cárcel, Que, o sea, que todos los que creo que todos los que estábamos en ese momento en el colectivo de los olvidados teníamos esta postura, ¿no? Entonces, sí creo que el teatro, y no nada más el teatro, todas las artes tienen una influencia muy canija en todos nosotros, ujú. desde si te vas a dedicar o no a ser artista, hasta porque si tienes que exponer o presentar algún proyecto ante un público, incluso ante hablar con tu familia, ¿no? Así Sí, de, también. ay familia, ¿qué creen? Me voy a casar. Porque al final del día es combatir un público y demás. Y creo que tanto en la cuestión psicológica como emocional, como social, siempre va a ser de gran importancia tanto el teatro como todas Todas las las artes. Digo, demás artes. yo puedo hablar del teatro 10 horas seguidas porque pues al final es la rama la que mejor manejo y la que más Ujú. trabajo, Sí, sí, porque si bien sí. es cierto, hago pintura, medio escribo ahí un par de cositas, ¿no? Y ahí te pido asesoría de pronto cuando tengo pedo o agaba y que digo, me involucro en otras artes, pero mi especialidad al final del día es el Es el teatro. Yo teatro. podría hablar horas de por qué el teatro es importante para la sociedad, ¿no? El Ujú. teatro, a mi modo de verlo, es un reflejo de la humanidad, de nuestra sociedad, y además es una disciplina que te enseña a solucionar, Sí, sí, sí. que te enseña, que te enseña a tomar decisiones en este sentido de que si ya la cagaste y se te olvidó en la obra y sabes de qué se trata, pues ahí improvísale y solucionalo y a ver cómo lo haces, pero soluciona el problema. Entonces solucionamos en cuestión de segundos y ahora sí que nuestro colmillo es el que nos hace ver qué pasa con eso. Sin embargo, son situaciones que yo creo que terminamos solucionando porque al final del día tienen que ver con nuestra vida Tienen que ver con cotidiana. la vida cotidiana. Hablando específicamente del teatro, ¿no? O sea, si yo te hablo del teatro, yo te puedo decir que todos los personajes que yo he realizado hasta ahora, a comparación de este último que me tocó, que me está costando un poquito de ¿Qué te costó trabajo, más trabajo? todos tienen impregnados una vivencia muy cañona mía, ¿no? Desde esto que te digo, de las violaciones, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. Y si no es tuya, es de alguien más que ya lo que vivió. es, sí, sí, y que es real, ¿no? Y que tiene que estar por ahí. Bueno, pues yo creo que con esto estamos cerrando. No sé si quieras agregar una cosilla por ahí que tengas estaturada, alguna inquietud, algo que quieras comentar para rematar. Pues solo invitar a todos los que nos están viendo a que apoyen a los artistas, que yo creo que sí fue un golpe muy, muy verídico, el ver que el arte también nos salvó mucho de esa cuestión de la pandemia. Entonces, sí darnos a todos los artistas, no hablo de mí, si no me quieren ver no tengo problema, pero sí de invitar a nuestro público a que valoren a los artistas, y que señores, que sí hay que pagarle al artista, hay que pagarle porque también comemos, También comemos, también, tenemos la también mala queremos, costumbre de comer. también queremos caguamitas También a queremos veces. caguamitas. No están tan Y baratas, que ¿eh? no vivimos del aplauso, ¿no? Sí, Y que claro. valoren el trabajo que hacemos como artistas, que además de ser un trabajo que tiene que ver con la cuestión social, tiene que ver con una cuestión tanto vivencial como el querer un mundo mejor. Eso, Sí, que aprendamos que nos quede como enseñanza hoy por hoy, que la pandemia nos dejó ver que los artistas no dejamos solos a nadie, exactamente, sí. porque dijimos, no hay bronca, yo hoy regalo mi función para que la gente se entretenga, para que se le olvide la pandemia y que sea chido. Y entonces que también si de pronto tienen un amigo músico, tienen un amigo actor, vayan a las funciones, vayan a los conciertos, vayan a las lecturas, vayan a todos los eventos artísticos que puedan, que nos apoyen, que sí es súper importante el arte en nuestras vidas. Yo creo que sería Totalmente. todo. Ok, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo con la importancia que se le da, que le tenemos que dar más bien a la creación y por ende a los artistas.
Y también una especie de apertura, ¿no? A que sabemos que vemos películas, sabemos que contamos chismes, pero a lo mejor no nos atrevemos a sistematizarlo más o a inscribir a nuestros hijos, yo no tengo hijos, a nuestros hijos a un cursito, etcétera, pero dar un Puedes poco más de mantener al apertura. mío si quieres, ¿eh? Te lo puedo Este, prestar. sí estaba comentando que, pues eso, que un poco más de apertura traerá consecuencias magníficas, ¿no? Bueno, pues Claro, entonces concluimos. Muchas gracias, Lau, por la plática. Estuvo genial. Creo que nos hicimos, no sé si 2 horas o casi 2 horas. casi 2 horas. Por ahí faltaron algunas preguntitas, ya igual podemos hacer otra después más específica. Mientras por aquí vamos cortando. Muchas gracias otra vez por la plática. Y pues nada, voy a poner voy a poner en descripción las redes de Laura, las redes de un servidor y los episodios de los otros 2 podcasts y nos veremos, espero que el siguiente miércoles, si todo sale como uno espera. Cuídense mucho, nos Así vemos por sea. ahí.